Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Querida audiencia, todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor, no imitar en la vida real. Sinopsis: Alex Hunt era un hombre inteligente. No era un genio, pero se mantenía firme en la clase media de la sociedad. Pensó que cuando muriera, al menos se iría con un estruendo. Sin embargo, por desgracia para él, su muerte fue tan genérica como las demás. Atropellado por un camión conducido por un conductor ebrio que no estaba mirando. Al menos hay un estruendo, pensó mientras su cabeza se golpeaba contra el hormigón. Pensó que eso era todo para él, pero el destino tenía otros planes. Había renacido. Renacido como un simbionte en una versión de la Tierra que definitivamente no era el Q. Y con un sistema para empezar. No sabía qué iba a hacer. Pero su primera prioridad era sobrevivir en este mundo caótico en el que acababa de encontrarse. Uno que es mucho más caótico que el Q, pero similar al mismo tiempo. Etiquetas. Protagonista no humano: sorpresa. Harem de nuevo: sorpresa. MC malvado, tal vez neutral, caótico, gore probablemente, la matanza puede volverse un poco violenta y brutal, y probablemente mucho más. No estoy seguro de si me ceñiré completamente a estas etiquetas, pero ese es el plan actual. Podría cambiar a medida que avance la historia. Ah, y también. Colapso multiversal. Marvel. Soy un simbionte. Capítulo 1 al 14. Hoy fue un día normal para Alex Hunt. Trabajó como programador en Silicon Valley. Por muy agradable que suene, no lo es. Pero él no se queja, está satisfecho con su vida. Su vida amorosa también va viento en popa. Estaba saliendo con una chica espectacular y también era bastante interesante. Llevaban saliendo unas semanas. Sin embargo, algo le falta. Siempre siente que hay algo que no está haciendo bien. Esta normalidad en su vida, por muy satisfactoria que parezca, no es algo que realmente lo satisfaga. Espero que Quantumania sea buena, pensó mientras caminaba de la mano con su novia hacia el teatro. Tenían una cita esa noche. Era un ávido fanático de Marvel, se mantenía al día no solo con el Q sino también con los cómics y su novia compartía ese gusto. Por eso estaban viendo una película del Q para una noche de cita en lugar de una película romántica. En ese momento se dio cuenta de algo. Notó dos faros brillantes que venían hacia ellos. No tuvo tiempo de pensar en nada, ya que empujó a su novia que tenía unas semanas por delante y saltó tras ella. Lamentablemente, ese lapso momentáneo en el que la empujó fue suficiente para que el enorme camión lo alcanzara. En ese momento, todo iba en cámara lenta para Alex. Recordó su vida y se dio cuenta de que aún no había hecho nada monumental. Tenía tantas ambiciones, pero nunca cumplió ninguna de ellas. Si puedo vivir, mientras pensaba eso, el parachoques del camión lo golpeó y lo arrojó lejos. Estaba en el aire después de intentar saltar lejos de su lugar, lo que hizo que su cuerpo fuera arrojado aún más lejos. Lo último que escuchó fue el grito de su novia mientras su cabeza golpeaba contra el concreto. Y, joder, ¿qué está pasando? Cuando Alex recuperó la conciencia, se sintió extraño. Esa era la mejor manera en que podía describirlo. No podía sentir su cuerpo, pero sabía que existía. Alguien metió mi cerebro en un frasco o algo así y... Ese fue su primer pensamiento en su situación actual. No sabía cómo se sentiría la conciencia dentro de ese cerebro al tener su cerebro dentro de un frasco, pero pensó que se sentiría como en su situación actual. Sentía como si no tuviera extremidades, todo lo que sentía era una especie de líquido. No sentía ningún dolor fantasma ni nada parecido, lo que normalmente ocurriría si hubiera perdido su cuerpo. Estaba muy confundido por su situación actual. Intentaba mover lo que deberían ser sus extremidades, pero lo único que sentía era el movimiento de algún tipo de fluido. Inicio de la afluencia de memoria. Hubo una repentina sensación de hormigueo que hizo que Alex sintiera como si alguien estuviera invadiendo su mente. Poco a poco, nuevos recuerdos e información aparecieron en su mente. Se enteró de su situación actual a partir de esos recuerdos. Un simbionte, qué irónico, se rió con desdén por su estado actual. Fue sellado dentro de un transbordador espacial junto a muchos otros de su propia especie. Todos ellos se dirigían a la Tierra. Los había enviado una entidad desconocida. No se les había asignado ninguna misión, como se supo por los recuerdos originales del simbionte. Para empezar, no es que hubiera muchos recuerdos allí. Era como una pizarra en blanco que había despertado por primera vez dentro del transbordador. Janete y su siguiente pensamiento fue sobre su novia que había dejado en casa. Espero que esté bien y... No tenía demasiados apegos a su vida en el último mundo, sus padres estaban muertos y no era particularmente cercano a nadie más que a su novia.
Si bien hubo cierta amargura por perder su hogar de casi 30 años, lo que vino después fue una emoción intensa. Una oleada de emoción. Una oleada de emoción por lo que estaba por venir. Era algo que cualquier fanático sentiría en este tipo de situación. Pero incluso esa emoción fue momentánea, pues recordó los peligros del mundo en el que se encontraba. Como ávido lector de los cómics de Marvel, conocía los problemas que conlleva ser un simbionte. Joder, Knully recordó al creador de los simbiontes y el tipo de influencia que tenía sobre ellos. Esperemos que todavía esté atrapado. Desistió de seguir esa línea de pensamiento. No podrían haberme enviado a un mundo normal y, por muy emocionante que fuera esto, estaba más preocupado por mantenerse con vida. Sintió una sensación de urgencia. No sabía exactamente qué estaba pasando en ese momento y necesitaba información. No podía darse el lujo de entrar en pánico en ese momento y lo sabía. Lo primero que hizo fue buscar la fuente de la voz que escuchó y que le hablaba del influjo de recuerdos. ¿Tú allí? Hola. ¿Alguien? ¿Sistema? Esperaba tener algún tipo de truco que lo ayudara. No hubo respuesta. Estaba decepcionado, pero no desanimado. Sabía que era un personaje con el mayor potencial de crecimiento en estos momentos. Venom y los simbiontes, en general, tienen un defecto evidente. Sus mentes no están desarrolladas. No tienen la creatividad ni la coherencia mental completa de un ser humano. Esta era una de las mayores limitaciones de los simbiontes en general. En ese momento, su pensamiento más importante era liberarse a esa endeble contención y comprender cuánto tiempo tardaría en llegar a su destino. Su cámara no estaba diseñada para ser un sello que realmente lo reprimiera. No era exactamente imposible para él desbloquearla después de jugar con ella durante unos minutos. O fueron unas cuantas horas y... Su sentido del tiempo era un poco endeble como el de un simbionte. Muchos de los instintos humanos básicos faltaban y estaban como descontrolándose dentro de la mente de Alex. Principalmente porque no era un humano. Ni siquiera pertenecía a una especie humanoide. Era un maldito slime, para ser brutalmente honesto. Cuando salió de la cámara de contención, miró, o más precisamente, palpó a su alrededor buscando el panel de control. No tenía ojos. El único sentido que poseía en ese momento era el tacto. Aunque los sonidos fuertes eran una gran debilidad para los simbiontes, ellos no podían oír inherentemente. Solo podrían dañarse por las vibraciones sónicas causadas por sonidos fuertes sin realmente registrar dichos sonidos. Tendría que encontrar un anfitrión para obtener la referencia y la energía para crear una forma humanoide y obtener los sentidos básicos. Después de lo que parecieron unas pocas horas, no tuvo éxito en su intento. Le resultó imposible reconocer el panel de control en su estado actual. Entonces, ¿y ahora qué? Alex estaba aburrido. No sabía qué hacer. Podría devorar a los demás para hacerme más fuerte y recordó el instinto inherente del simbionte de devorar a otros simbiontes para poder convertirse en seres más fuertes. Curiosamente, no le parecía que hubiera nada malo en devorar a otros simbiontes. En cambio, sentía que sus instintos lo impulsaban a hacer exactamente eso. Bueno, y por extraño que se sintiera al hacer esto, sabía que para sobrevivir y tal vez incluso prosperar, necesitaría obtener toda la fuerza que pudiera conseguir. Primero fue a una de las otras cámaras. Todos eran idénticos al suyo. Decenas de cámaras diferentes albergaban distintos simbiontes. Decidió empezar con uno de ellos. Tanteó a su alrededor y abrió una de las cámaras. Al instante, pudo sentir la presencia del otro simbionte cuando abrió la cámara para liberarlo. La mente colmena, recordó la presencia de la mente colmena de los simbiontes. En todo el universo, todos los simbiontes estaban conectados a la mente colmena de los simbiontes. Supongo que este transbordador está suprimiendo esa conexión por alguna razón. El simbionte frente a él también era una pizarra en blanco, pues recién se había despertado dentro de la nave. Dudó después de darse cuenta de que realmente podía controlar estos simbiontes. Era mucho más inteligente que el simbionte promedio y podía influir activamente en ellos. Devorémoslos primero. Veré qué opción es mejor antes de decidir qué hacer. Al segundo siguiente, Alex se fusionó con ese simbionte que aparentemente estaba perdido en la conexión que sentía con Alex. Fusión iniciada. Ahí estaba otra vez, ese mensaje. Alex no tenía ojos o de lo contrario habría visto un cuadro azul flotando frente a sus ojos con ese texto. Pero aún así instintivamente sentía su presencia. No tuvo tiempo de profundizar en lo que fuera que tenía, sistema o no, ya que fue asaltado por un sentimiento de absoluta euforía cuando se fusionó con ese simbionte. Se sintió entrelazado con cada partícula de ese simbionte que ni siquiera opuso resistencia. Se sintió como si fuera natural ser devorado por el simbionte de Alex después de observar su presencia masiva dentro de la mente colmena. Ese sentimiento duró bastante tiempo antes de que se completara el proceso de fusión.
Alex palpó a su alrededor y sintió que su tamaño había aumentado y que ahora tenía el doble de masa que al principio. Tampoco había estrés en su cerebro. La razón principal era que él era el ser más grande y otra razón era que el simbionte era una pizarra en blanco. Básicamente, no había ningún recuerdo que devorar de él. Fusión completada. Sintió nuevamente la presencia de ese mensaje. ¿Estado? Intentó una variante diferente de llamar al sistema. ¿Nada? ¿Necesito devorar más simbiontes? ¿O es algo completamente distinto? Alex decidió no prestarle atención por ahora y pensar en sus ganancias después de devorar ese simbionte. Lo primero que probó fue la razón principal por la que devoró al simbionte en primer lugar. Intentó separar una parte de su cuerpo de sí mismo y formar un simbionte diferente. Funcionó. Pudo sentir dos simbiontes diferentes conectados a su conciencia. Tenía control total y absoluto sobre ambos cuerpos. Funcionaron esencialmente como sus propios miembros. Me fusionaré con todos ellos, decidió. Sabía que era un riesgo, pero decidió correrlo. Sobre todo porque tenía una forma de mitigarlo todo. Lentamente abrió las cámaras una por una y comenzó a devorar todos esos simbiontes. Cuando devoró un total de 39 simbiontes, ya estaba acabado. Esta nave tenía un total de 40 simbiontes. Cuando finalmente terminaron, Alex hizo el movimiento más inteligente y separó la mitad de su cuerpo amalgamado. Después de devorar a otros 39 simbiontes, ya era bastante grande. Esa mitad se dividió nuevamente en 40 partes, que volvieron a ingresar en todas las cámaras, cerrándolas nuevamente. De esta manera, Alex probablemente se había salvado de ser descubierto por ese ser que los envió aquí. También adquirió la capacidad de clonarse a sí mismo muchas veces. Necesitaría experimentar para descubrir más habilidades, pero su principal prioridad era encontrar un huésped. El simbionte por sí solo no era suficiente, sobre todo sin copiar la composición genética de otros seres. Había llenado todas las cámaras con un simbionte y su cuerpo principal estaba dentro del transbordador. Aún estaba conectado a ellos, ya que todos compartían la misma conciencia. Las cámaras solo suprimían la conexión entre la mente colmena y él, pero no podían interrumpir la conexión que tenía con las partes que había separado de su cuerpo principal. Ahora solo faltaba descubrir más sobre sus habilidades hasta llegar a la Tierra. Poco después de que empezó a comprender sus habilidades, se escuchó un sonido chisporroteante dentro del transbordador. Alex pensó que había algún daño o una brecha y estaba a punto de revisar las cosas, pero notó que era el sonido de cada una de esas cámaras siendo expulsadas del transbordador. ¿Qué? Estaba confundido. Había pensado que todos los simbiontes irían al mismo destino. En lugar de eso, el transbordador con su cuerpo principal quedó varado en el espacio mientras las 40 cámaras llenas de sus clones fueron enviadas a destinos desconocidos. No tenía sentido de orientación como simbionte, pero podía sentir que cada uno de ellos se dirigía a lugares muy diferentes. Al menos podía saber que su destino estaba en planetas diferentes. ¿No se suponía que debíamos ir a la Tierra? Pensó mientras recordaba la información adicional que había obtenido de su avalancha de recuerdos. Tan confundido como estaba, decidió comenzar a moverse cuando sintió que uno de sus cuerpos llegaba a su destino. Leyenda. Discurso. Pensamientos. Sistema. Telepatía. Capítulo 2. Tierra. Auge. Se escuchó un fuerte estruendo en Central Park cuando lo que parecía un meteorito cayó del cielo. Alex, que estaba dentro del objeto que se estrelló, se sentía incómodo pero no tenía dolor. Las cámaras se hicieron teniendo en cuenta la debilidad de los simbiontes y mitigaron la mayoría de las vibraciones y no provocaron ningún daño. Espero poder encontrar a alguien pronto, pensó Alex mientras se deslizaba fuera de la cámara y trataba de mimetizarse con el entorno. Se alegró de que hubiera un dosel de árboles, ya que la luz del sol era una experiencia un tanto desagradable para él. Pronto sintió las vibraciones en el suelo que le hicieron comprender que alguien había venido a examinar el lugar del accidente. En el instante siguiente, Alex tendió una emboscada a la persona desprevenida y se aferró a su pierna. Se supone que esto es Spandex. Se quedó estupefacto cuando sintió el material con el que se estaba fusionando. ¿Es Spider-Man una especie de conexión predestinada que tienen todos los simbiontes? Aunque la aparición de Spider-Man en el lugar del accidente no fue una gran sorpresa, aún así fue extraño que fuera la primera persona que apareció allí. ¿No debería haberse activado su sentido arácnido? Tal vez porque no tenía malas intenciones, pensó. Tal vez sea otra persona dentro del traje de Spandex, pensó mientras seguía fusionándose lenta y discretamente con el traje. En realidad no estaba interesado en estar envuelto alrededor del cuerpo de un hombre, incluso el pensamiento lo disgustaba hasta el punto de querer abandonar sus acciones actuales. Venom era diferente, no tenía conciencia real, trabajaba con sus instintos. Pero Alex era diferente. Tenía conciencia completa y un proceso de pensamiento.
Justo cuando pensaba en abandonar a ese héroe vestido de licra, sintió algo. Algo que un hombre nunca podría tener. ¿Senos? Sintió el amplio pecho de la persona a la que estaba apegado. Cuando se dio cuenta de que no era un hombre, aceleró su proceso de fusión con el traje. La variante femenina de Spider-Man no se dio cuenta mientras miraba alrededor de esa cámara con forma de cápsula que había caído del cielo. ¿Se supone que esto es algún tipo de contenedor de alguna forma de vida que fue enviada a la Tierra? Ella confiaba en sus habilidades y no se molestó en tomar demasiadas precauciones antes de venir aquí. Alex aprovechó esto al máximo y se fusionó completamente con su traje. Araña fantasma y se dio cuenta al ver el diseño del traje. La capucha que hizo que Ghost Spider se distinguiera de otras variantes fue lo que le ayudó a darse cuenta de quién era. ¿Es esta la Gwen Stacy del universo Spider-Man? Pensó Alex mientras finalmente se conectaba con su composición genética y comenzaba a desarrollar sus sentidos y poderes que se derivaban de los poderes de Ghost Spider. Unido a un anfitrión. Activación del sistema de unión. Lo sabía y Alex había esperado algo así después de darse cuenta de la presencia de una especie de sistema que estaba conectado a él. Activación completada. Buena suerte. Con esto, el mensaje desapareció. ¿Sistema? Como estaba copiando por completo la composición genética de Gwen Stacy, la araña fantasma, decidió ver de qué se trataba este sistema. Anfitrión N1. Estado. Nombre. Gwen Stacy, araña fantasma. Tasa de vinculación. 0%. Poderes. Resistencia sobrehumana, agilidad sobrehumana, fuerza sobrehumana, sentido arácnido, escalada de paredes actualmente suprimido. ¿Qué demonios significa que está suprimida actualmente? ¿Es por eso que su sentido arácnido no le advirtió y? Pensó mientras leía su repertorio de poderes. Ah, sí, fue algo que le pasó a la araña fantasma en algún momento. Se supone que esto es el destino. Había leído que en algún momento, la araña fantasma había perdido sus poderes y que solo los recuperó después de fusionarse con el veneno de su universo. Hablando de cosas raras, ¿por qué sigue con su traje de heroína entonces? Ah, sí, qué buena persona. El problema con todas las variantes de Spider-Man, en algún momento, finalmente había copiado su composición genética y pudo crear pseudosentidos para sí mismo. Desarrolló la vista, el oído, el olfato y todo aquello que siempre le faltaba. Finalmente, respiró profundamente el aire fresco. Sentir que recuperaba el sentido era algo que había estado ansiando durante un tiempo. ¿Qué es esto de la vinculación? Se distrajo cuando notó tasa de vinculación en el panel de estado de Gwen. Lo que sea, y lo dejó de lado por ahora y decidió centrarse en su nuevo anfitrión. El anfitrión muy sexy con el que acababa de entablar un vínculo. Ella tenía una cara linda con cabello rubio corto y desordenado. Había un piercing en la ceja derecha que a él le parecía muy sexy. Tenía una figura increíble con piernas delgadas, un estómago tonificado y unas senos increíbles. Ese fue el primer pensamiento que tuvo después de admirar su increíble cuerpo. Nada de ella estaba oculto para él, ya que básicamente estaba cubriendo todo su cuerpo en este momento. Lo siguiente que hizo fue intentar utilizar la conexión telepática que se estableció con ella y leer sus recuerdos. Desde que se dio cuenta de que era un simbionte y en el mundo Marvel, además, su moral se fue por la ventana y se concentró en sobrevivir y tratar de disfrutar su vida. No le interesaba volver a vivir de forma mediocre. Había muerto lleno de remordimientos y no quería que eso volviera a suceder. Especialmente cuando podía morir en cualquier momento. Había seres que podían matarlo con un pensamiento en el multiverso Marvel. Dejémosla llegar a casa antes de que me revele, leeré sus recuerdos hasta entonces. Cuando se mimetizó con su traje, se aseguró de que no se volviera negro ya que sería sospechoso. Esperó un rato mientras Gwen examinaba el contenedor accidentado antes de atárselo a ella. Ella no tiene redes orgánicas, se dio cuenta cuando la vio usar lanzatelarañas. Al menos debería poder volver a casa pronto. Pasó el resto de su tiempo ahondando en sus recuerdos superficiales. No podía profundizar en su psique sin hacerle sentir su presencia, por lo que se contuvo y solo sondeó sus recuerdos superficiales. Vio cómo llegó hasta aquí mientras se balanceaba lentamente con la telaraña. Con su superfuerza suprimida, le resultaba muy difícil balancearse de manera efectiva. Vio destellos de bastantes cosas antes de ver algo que lo dejó completamente atónito. ¿Qué rayos es esto? Gritó para sus adentros. Lo primero que hizo fue mirar el cielo. Y fue entonces cuando los vio. En el cielo se veían enormes esferas que recordaban a la Tierra. Esto no es una incursión y algo anda mal, y al ver el estado estable de esos planetas, Alex se dio cuenta de algo. Los 40 simbiontes eran para todas las diferentes versiones de la Tierra y se dio cuenta. Sus otros cuerpos aún no habían llegado a sus ubicaciones ya que el transbordador que los trajo aquí había sido el más cercano a este planeta. Joder, esto va a ser mucho peor, se dio cuenta de que probablemente esto iba a ser incluso peor de lo que imaginaba. De repente se calmó y respiró profundamente.
No tiene sentido entrar en pánico. Veré cómo va todo, decidió empezar a trabajar tan pronto como sus otros cuerpos llegaran a los planetas. Su cuerpo principal ya había tomado una forma humanoide y estaba tratando de comprender la situación dentro del transbordador en el que llegó aquí. Cuando terminó de explorar los recuerdos de Gwen, ella regresó a casa y estaba en su habitación. Ella estaba sentada en su escritorio, examinando la cápsula que trajo a Alex a este planeta. Es hora de hablar con ella hola, y dijo dentro de su mente telepáticamente. Gwen saltó en su asiento y adoptó una postura de lucha. ¿Quién está ahí? No hay nadie en tu habitación. Estoy hablando dentro de tu cabeza y Alex intentó explicarse. ¿Cómo, Charles? El tono de Gwen sonaba ligeramente asustado. Sabía lo que un telépata podía hacer una vez que se metía en tu cabeza. Están los X-Men en esta versión de la Tierra, señaló. No sé quién es ese tal Charles, pero a juzgar por tu reacción parece que crees que soy telépata. No lo soy. Soy lo que salió de esa cápsula. Eso hizo que Gwen se volviera más cautelosa mientras comenzaba a pensar en cómo podría combatirlo. Alex podía leerla como un libro abierto incluso sin leer sus recuerdos. No quiero hacerte daño. Soy una de las innumerables especies que hay en el universo. Los seres de nuestra especie son simbiontes y dependen de otros seres para sobrevivir. Te necesito, sin ti, moriré. Decidió apelar al lado heroico de la psique de Gwen y funcionó. Ella pareció calmarse después de su explicación. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo? Preguntó. Capítulo 3. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo? Preguntó. Bueno, no hay mucho que ver y mi constitución real es la de un Slime y puedo fusionarme con cualquier cosa para formar lo que quiera y por ejemplo extendió la cabeza desde su hombro y la miró a los ojos. Había copiado su rostro. Venom, cómete tu corazón, hizo lo que Venom no pudo hacer ni siquiera después de años de experiencia en los cómics. Estaba orgulloso de sí mismo. Wow, es como mirarse en un espejo, tocó su rostro y sintió que era exactamente igual al de ella, incluso la sensación al tacto. También puedo hacer otra cosa y decidió divertirse un poco con ella e hizo que su traje de araña fantasma se transformara en un vestido. Se convirtió en un sexy vestido negro sin espalda que dejaba al descubierto su escote y llegaba hasta la mitad de sus muslos. Había dos aberturas a los lados que también dejaban al descubierto su cintura. ¡Ah! Gritó sintiendo que su ropa desaparecía de repente. No grites. Mírate al espejo y la sensación de pérdida de ropa fue solo temporal y la sobresaltó. Se dio cuenta de que era el simbionte el que estaba conectado a ella y vio que le había hecho un vestido negro. Esto es sí, te vi mirándolo en el camino de regreso, así que pensé que te gustaba y Gwen parecía una marimacha, pero también le gustaba usar un vestido bonito de vez en cuando. Esto es genial, ¿puedes ponerte mi sudadera y mi pijama? Muéstrame. Gwen entendió y abrió su armario. Al momento siguiente ya llevaba su cómoda sudadera con capucha y su pijama. Esto es increíble y estuvo a punto de saltar y chillar cuando vio que su ropa cambiaba instantáneamente. Al ver su asombro infantil, Alex también sintió que era una persona interesante y sonrió interiormente. Oye, ¿y tienes un nombre? Dijo Gwen en voz alta al aire sintiéndose un poco rara. Puedes hablarme telepáticamente y Alex entendió su dilema. Simplemente piensa en algo con la intención de decirme eso. ¿Puedes decirme tu nombre? Ella le transmitió telepáticamente. ¿Funcionó? Preguntó en voz alta. Sí, funcionó y mi nombre es Alex. Ese es un nombre humano y ella frunció el ceño. Sí, y me puse ese nombre después de ver algunos de los varios nombres que había por todos lados. Pensé que te parecería más normal y él puso una excusa al azar. Es así. ¿No podría este simbionte haber sido una mujer? Me siento un poco violada, pensó, pero no cerró el vínculo telepático, por lo que él escuchó eso. No es que cerrar el vínculo le impidiera leer sus pensamientos. ¿Por qué te sientes violada? Preguntó, sonando herido. ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? Me dijiste telepáticamente que te sientes violado y por mi presencia. Se reía por dentro mientras actuaba como si estuviera herido. No. No es eso. Ella entró en pánico un poco pensando que había herido sus sentimientos. Es solo que en nuestra cultura, los hombres y las mujeres son considerados diferentes, y al ver que tú pareces ser un ser masculino, me sentí un poco raro de que un hombre estuviera conectado conmigo tan profundamente. Eso es todo. Creo que eres realmente genial y es así. Supongo que debe tener que ver con que tus órganos reproductivos sean accesibles para mí, lo que te hace sentir de esta manera, es comprensible. En este punto, Alex estaba simplemente bromeando con ella. Me voy a divertir mucho con ella, se rió entre dientes. Al oírle hablar así ella se sonrojó. Decidió jugar con ella aún más y le pasó un pequeño mechón por los labios asegurándose de que sintiera su toque deliberado. Ella saltó cuando sintió que él la tocaba íntimamente a esa manera. ¿Qué estás haciendo?
Oh, lo siento, ¿estás sensible ahí? Su tono era completamente inocente. Ese sí, y no hagas eso, y ella no sabía cómo culparlo después de escuchar su tono inocente. Debe tener curiosidad, se excusó. Por cierto, me di cuenta de que hay una determinada cadena de tu genoma que está siendo suprimida, ¿hay alguna razón en particular para eso? Le dijo, cambiando de tema. Sabía que tendría mucho tiempo para jugar con ella de esa manera. Gwen se animó cuando se dio cuenta de que debía haber estado hablando de sus poderes. Quizás pueda ayudarme y... sí, hubo un accidente. Terminé sellándome fuerza en ese accidente. Ha sido un gran problema para mí, ¿puedes ayudarme? Preguntó con ojos esperanzados mientras se acostaba en su cama. Bueno, y realmente no tengo el poder de cambiar tu genoma de forma permanente, pero debería poder permitirte acceder a él siempre que estés conectado a mí, y le dijo. Puedo cambiar fácilmente tu genoma y eliminar la supresión de forma permanente, pero ¿dónde está la diversión en eso? Y, ¿de verdad puedes hacerlo? A ella no le importaba estar conectada con él. Especialmente si podía ayudarla a acceder a sus poderes. Claro, y decidió hacer un poco de espectáculo y cambió a su color real, negro. Lentamente, cubrió todo el cuerpo de Gwen con lo que parecía un traje ajustado de látex negro que se pegaba por completo a su piel. Era como si hubiera adquirido otra piel. ¿Qué estás haciendo? Ella estaba un poco alarmada por su acción. Silencio, descansa. La tranquilizó mientras subía por su cuello, sobre su boca, nariz, orejas y ojos. Había suprimido por completo todos sus sentidos. Ni siquiera podía respirar, por ahora. Alex. Ella estaba completamente alarmada por la situación actual y lo llamó telepáticamente con un tono desesperado. Déjamelo todo a mí. Esto es importante, y su tono era tranquilizador, suave y tranquilizador. Al momento siguiente, Gwen sintió una sensación de hormigueo en la nuca. Ah. No le dolió mucho, pero con sus sentidos suprimidos, su sensibilidad se agudizó y sintió mucho más el dolor. Ella no podía gritar ya que Alex le había impedido completamente incluso abrir la boca. Paciencia, y pensó mientras continuaba su tarea. Contiene R18. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Tasa de emisión, 1%. Hacerla correr se aumenta la tasa de unión. Se sorprendió un poco, pero no demasiado. Antes de que ella pudiera decir algo más, él cambió el látex negro que la cubría desde debajo del cuello y agregó su traje de araña fantasma como otra capa encima. Él no se deshizo de la piel de látex ya que ella no le pidió que lo hiciera todavía. Ella podía sentir el látex cubriendo cómodamente su cuerpo, pero no dijo nada mientras él formaba su traje. Déjame ir a buscar mis cañones, y ella entendió su táctica y decidió salir. También estaba emocionada por haber recuperado sus poderes. No es necesario, solo salta. Él no quería que ella usara sus lanzatelarañas. Pero y ella estaba indecisa. Créeme. Alexa aprovechó la vacilación y tomó control de su cuerpo. Ah. Gritó mientras caía desde la ventana del 7º piso. Capítulo 4. Ah. Gritó mientras caía desde la ventana del 7º piso. Ella reflexivamente intentó lanzar su red como si tuviera sus cañones y fue sorprendida. Mierda, Alexi. Se quedó sin palabras mientras se balanceaba entre los rascacielos. Es una telaraña orgánica, nena, ya no necesitas esos tiradores. Dime que soy increíble. Dímelo. Quería elogios. Eres increíble, Alex, de verdad. Después de esa extraña experiencia de la que Gwen no sabía qué pensar, se sentía increíble. Después de tanto tiempo sin poder, finalmente recuperó sus poderes, e incluso se sentía más fuerte que antes. Sin embargo, eso aún estaba por probarse. Gracias, Alex, y muchas gracias, y ella no sentía nada más que gratitud por él. Por supuesto, necesito confiar en ti para vivir. Ayudar de esta manera es un hecho. Alex también se dio cuenta de cómo la conexión empática con el anfitrión lo afectaba. Los simbiontes podían conectarse con sus anfitriones a un nivel empático. Esto hizo que los anfitriones influyeran en el estado mental del simbionte. Los sentimientos de felicidad de Gwen eran literalmente contagiosos para él. También estaba feliz porque ella había recuperado sus poderes. No le molestaba la conexión empática, ya que no podía afectar sus pensamientos. En el mejor de los casos, lo ayudaría a saber lo que sentía el anfitrión. Él permaneció en silencio mientras ella viajaba por Nueva York por un tiempo. Ayuda. En algún momento escuchó que alguien gritaba. Ella inmediatamente se giró en esa dirección. Ella vio que era un ladrón que huía con el bolso de una señora. Vamos, una chica podría darte una paliza. Deberías buscar otra carrera. Gwen aterrizó frente a él y le dio un puñetazo en la mandíbula. Crack, se escuchó un crujido enfermizo cuando se dio cuenta de que había usado demasiada fuerza y le había roto la mandíbula. Mierda, joder, mierda, maldita sea y... oh, no. Sus reacciones internas y externas diferían mucho. No parecía tan buena persona como actuaba. Pero no entró en pánico.
Primero le devolvió el bolso a la mujer, quien le dio las gracias antes de volver a centrar su atención en el criminal. Alex, y sin darse cuenta, él era la primera persona a la que recurría cuando cometía un error. Normalmente, tendría que encargarse a todo ella misma. ¿Qué pasa? Había estado ocupado tratando de explorar más habilidades que el sistema podría tener, por lo que no le había prestado atención. ¿Puedes ayudarlo?, preguntó en tono suplicante. ¿Por qué crees que puedo ayudarlo? Él vio la situación y le preguntó. Parece ser muy bueno en la manipulación biológica. Pensé que serías capaz de curar a alguien. Ella estaba un poco insegura de su suposición. Bueno, tienes razón, puedo curarlo. ¿En serio? Gracias, eres el mejor. Y ella asumió que él iba a curar al tipo. ¿Pero por qué debería hacerlo?, le preguntó. No tenía ningún motivo para ayudar al tipo. Porque te lo pedí, por favor. Ella hizo una linda mueca debajo de su máscara y le preguntó. ¿Por qué quieres ayudarlo? Es más débil que tú, tienes derecho a matarlo y a quitarle todo lo útil que tenga. Creo que los humanos lo llaman la ley de la jungla o algo así según los recuerdos que me infundieron sobre la Tierra. Quería ver exactamente cómo funciona su brújula moral. Y esto no es la jungla, Alex. Aunque él sea más débil que yo, tiene todo el derecho a la decencia humana básica. Tengo la responsabilidad de ayudar a la gente, y le dijo con un tono solemne. ¿Por qué, entonces? El fanático dentro de él quería escuchar esas palabras mágicas. Un amigo muy cercano me dijo una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. He hecho todo lo posible por vivir según ese credo desde que él y ella estaba triste. Lamento su pérdida y transmitió sus condolencias. Está bien, ya pasó bastante tiempo. Ya lo superé. Entonces, ¿puedes ayudarlo, por favor?, preguntó expectante. Aún no veo una razón para hacerlo, Gwen. Tú eres la que sigue ese credo. ¿Por qué debería escucharte? Él no iba a escucharla sin algún beneficio. ¿Qué quieres? Ella decidió complacerlo. También entendió que no podía obligarlo a hacer algo. No se dio cuenta de que él sabía su nombre sin preguntarle. Quiero leer sus recuerdos, y él fue franco con ella. ¿Qué? No. Gwen estaba enojada. Podría haber accedido a tu pedido y haber leído sus recuerdos de todos modos, Gwen. Considera esto como un gesto de confianza de mi parte. Si vamos a ser socios en el futuro, debemos confiar el uno en el otro. No será rápido, lo sé. Pero comienza con estos gestos. Eso no cambia el hecho de que quieras leer los recuerdos de alguien. Eso es una violación de los derechos humanos en muchos niveles. Ella entendió su punto, pero aún así no quería que leyera sus recuerdos. Parece que estamos en un punto muerto entonces, y él se mantuvo firme. ¿Por qué quieres leer sus recuerdos? Ella quería negociar. Quiero entender cómo funciona este mundo. Cómo funciona todo aquí. Eso es todo. Solo quería una fachada para poder usar todo su conocimiento de la Tierra sin parecer sospechoso. Pero eso no significa, ella iba a discutir con él por más, pero él decidió tomar el control y ponerla a dormir. Los ojos de Gwen se cerraron lentamente mientras caía en un profundo sueño. Su conexión con ella le permitía hacer cosas básicas como esta. Él tomó control de su cuerpo y puso su mano sobre la mandíbula de ese tipo. Se curaría por completo en un minuto. También aprovechó ese minuto para indagar profundamente en los recuerdos de ese tipo y ver las diferencias básicas entre este mundo y su mundo original. Como el ladrón quedó inconsciente, no pudo resistir la invasión. La mayoría de las cosas eran exactamente iguales, salvo que faltaban todos los medios de comunicación de su planeta, lo cual tenía sentido. Una vez hecho esto, lo envolvió en un capullo hecho con la nueva red orgánica de Gwen y abandonó el área, regresando a su casa. Ella vivía con sus padres, así que él tuvo que entrar sigilosamente por la ventana. Cuando regresaron a su habitación, Alex la despertó nuevamente. Abrió los ojos después de dormir con un nivel de paz que no había sentido en mucho tiempo. «Alex». Ella lo buscó mientras abrió los ojos. Estaba acostada en su cama, vestida con una sudadera y un pijama cómodos. No pudo evitar pensar que el regreso de sus poderes era un sueño. «Sí, Gwen». «¿Salimos antes?», preguntó escépticamente. «Sí, lo hicimos. No fue un sueño». «¿Qué pasó?», preguntó mientras recordaba haberse desmayado después de su conversación. «Nada, curé a ese ladrón y luego te traje de vuelta aquí». «¿Lo hiciste y?», preguntó con el ceño fruncido, lo que a Alex le pareció lindo. «Hice y. ¿Por qué? Te pedí que no lo hicieras. Estábamos hablando de eso». Ella estaba enojada. «Estaba tardando demasiado y no quería pelear contigo». «¿Entonces lees las memorias de un hombre inocente?», ella lo reprendió. Él era apenas inocente. El robo fue el menor de sus crímenes. Era un asesino y un violador. Que le golpearan el cerebro era lo mínimo que se merecía. Eso no cambia el hecho de que usted violó sus derechos humanos. Gwen, no sé si lo sabes o simplemente lo estás negando, y tu situación actual es muy peligrosa.
Esto y lo que hice no fue gran cosa. Pero la situación de este planeta y los otros 39 planetas que parecen estar orbitando entre sí en un gran cúmulo es un gran problema y no planeaba pelear con ella por esto y cambió el tema de conversación. Sí, pero aunque las cosas han estado tranquilas durante los últimos meses, eso no significa que se mantendrán así. Algo va a pasar tarde o temprano. Esto era necesario, ¿de acuerdo? No volveré a hacer algo así. Decidió llegar a un acuerdo con ella. De la memoria de ese tipo, se había dado cuenta de que estos mundos habían estado presentes aquí en un gran cúmulo durante unos meses. Esa era la razón por la que las cosas parecían estar un poco tranquilas. Pero las corrientes subterráneas estaban fluyendo. ¿Lo prometes? Ella tenía un lindo ceño fruncido en su rostro mientras le preguntaba. Está bien, lo prometo. Aunque aprendí algo muy divertido de los recuerdos de ese tipo. ¿Qué es? Te lo contaré en otro momento y decidió burlarse de ella y dejarla colgada por ahora. Tú Wendy baja. La cena está lista, llamó su padre desde la cocina. Ya voy, papá, dijo. Instintivamente intentó quitarse la sudadera con capucha para cambiarla por otra camiseta. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Alex mientras la sudadera con capucha que intentaba quitarse se convertía en zarcillos negros que se envolvían alrededor de su cintura. Se había olvidado de que su ropa era básicamente un organismo vivo en ese momento. Lo siento, lo olvidé. ¿Podrías cambiarme la blusa por esa camiseta? Y también necesito usar un sostén. Se sonrojó cuando mencionó el sostén. Ella era consciente de que Alex era un hombre y que él podía acceder a su cuerpo en todo momento. Era algo que la excitaba y la hacía sentir rara al mismo tiempo. Muy bien. Hizo que la sudadera desapareciera dentro de un sexy sujetador de encaje negro. Luego, formó la camiseta que ella estaba señalando sobre él. No tengo ese sujetador y le preguntó cuando vio el sujetador que había hecho para ella. Ese tipo tenía muchas cosas en la memoria. Era lo que se podría decir que era un pervertido. Pensé que este era un buen sujetador. Es bonito, no voy a mentir y le gustó su elección. Genial, a partir de ahora elegiré la ropa que uses. ¿Qué? No. Demasiado tarde, está decidido. ¿Tú, Gwen? Su padre la llamó nuevamente. Ya voy, ella abrió la puerta. No hemos terminado. Le dijo mientras salía de su habitación para cenar. Capítulo 5. De regreso con el cuerpo principal de Alex, había tomado su forma humana original y estaba explorando la nave. Intentando comprender cómo funcionan el lenguaje y los controles. Su cuerpo principal había permanecido dentro del transbordador, suprimiendo su conexión con la mente colmena principal. La lanzadera funcionó como un dispositivo de apoyo que lo ayudó a suprimir su presencia a la de un simbionte normal dentro de la mente colmena. Esto le ayudó a no convertirse en un faro para todos los simbiontes del universo. Su conciencia completa era muy atractiva para los simbiontes. No creo poder entender esto. Quizás necesite ayuda, pensó mientras intentaba entender los controles y las etiquetas del panel de control. Era inteligente, pero no un genio increíble. Aunque Gwen era extremadamente inteligente, él no podía copiar ese rasgo suyo. El simbionte solo podía copiar los poderes y la fisiología que tenía su anfitrión. Su inteligencia, ideas y coeficiente intelectual no eran algo que él pudiera obtener simplemente uniéndose a ellos. Podría devorar a alguien, por otro lado, y pensó mientras su segundo simbionte también llegaba a su destino. Hubo un accidente similar en Central Park. El segundo cuerpo de Alex aterrizó. Supongo que todos están alojados en Central Park, pensó mientras salía del contenedor y se alejaba, esperando que llegara alguien. Esta vez su situación era muy diferente. Tenía todos sus sentidos, que también se habían mejorado gracias a su vínculo con Gwen. También pudo adoptar la forma de un humano normal. Pronto un individuo familiar vestido con spandex llegó a su ubicación. Debes estar bromeando, ¿alguien está controlando todo esto o es solo una coincidencia? ¿Soy solo un títere del Todopoderoso? Se enojó cuando vio la escena familiar. No sabía qué estaba pasando y no tenía ningún control sobre ello, así que decidió hacer lo que podía. Decidió devorar a este Spider-Man. Quería desarrollar más habilidades y para ello necesitaba energía. Energía biológica. Devorar individuos con superpoderes era la mejor forma de lograrlo. Incluso desarrolló una forma de eludir por completo el sentido arácnido de Spider-Man. Había comprendido su naturaleza al vincularse con Gwen, por lo que pudo emboscar fácilmente al Spider-Man que caminaba hacia la lanzadera. Se acercó lentamente por detrás del hombre araña y al instante siguiente estaba cubriendo el cuerpo del hombre araña frente a él. Ark. Luchó inútilmente contra Alex. Pronto empezó a sentir dolor. Un dolor terrible y punzante, como si su cuerpo se estuviera derritiendo. Eso es exactamente lo que estaba pasando. Alex estaba devorando a Spider-Man, obteniendo mucha energía biológica en el proceso. Se dio cuenta de que todos los poderes que había copiado de Gwen estaban mejorando.
Se mejoraron la fuerza sobrehumana, la resistencia, la agilidad, la capacidad de trepar paredes e incluso el sentido arácnido. Los aumentos que puedo proporcionar a las habilidades de Gwen también han aumentado. Se dio cuenta de que la mejora del simbionte en las habilidades de su anfitrión también se vio afectada por su recolección de esta energía biológica. Debería probar las cosas con Gwen, decidió antes de centrarse en terminar el proceso de devoración. Oh, hola, es Andrew Garfield. Cuando notó el rostro del hombre araña que estaba devorando, se dio cuenta de que era la iteración de Spider-Man de las películas de The Amazing Spider-Man. Supongo que esto tiene sentido, estos mundos están básicamente en las afueras del cúmulo planetario. Tiene sentido que no sean los principales. Los dos planetas del centro son probablemente los más fuertes, pensó mientras observaba la estructura del cúmulo. Todos los planetas giraban en órbitas delicadas alrededor de dos planetas que estaban en el centro. El resto eran básicamente lunas para esas dos versiones principales de la Tierra. Uno de ellos debe ser 616, ¿y el otro? No es 1610, de eso estoy seguro, ni es el Q. Estaba sumido en sus pensamientos mientras absorbía los recuerdos de este Spider-Man al que acababa de devorar. Punto de energía +1. Se han recogido puntos de energía. Nueva función desbloqueada. Adquisición de habilidades. Se sorprendió al ver algunas notificaciones de su sistema mínimo. Nueva función. Adquisición de habilidades. Su pensamiento mental le abrió el panel de adquisición de habilidades. Adquisición de habilidades. EP. 1. Habilidades propias. 9 fuerza de grado sobrehumano. 9 resistencia de grado sobrehumano. 9 agilidad de grado sobrehumano. 9 sexto sentido mejorado. 9 manipulación biológica. 9 mejora del anfitrión. 9 devorar. 9 copiar. Bueno, esto hace las cosas más fáciles y se dio cuenta de que no tendría que desarrollar sus habilidades por su cuenta. Teletransportación, y esta era la primera habilidad que quería, así que intentó buscarla. 9 teletransportación menor. 9 teletransportación mayor. 9 teletransportación maestra. 9 atravesador del vacío. Se centró en la capacidad de 9 teletransportación menor, para obtener una referencia de lo que necesitaría. 9 teletransportación menor. Permite al usuario teletransportarse a una distancia máxima de 10 metros. Requiere entrenamiento para optimizar y determinar la ubicación. Tiempo de recuperación. 1 hora. Coste. 10.000 EP. Hijo de puta, róbame, ¿por qué no? Estaba lleno de quejas sobre el alto costo de la habilidad del sistema. 10.000 malditos EP, tengo que comerme 10.000 Spider-Man, joder. Más vale que haya una forma más eficiente de conseguir EP, decidió buscar una habilidad más simple esta vez. 9 resistencia al calor y al sonido menor. Otorga al usuario resistencia al calor y al sonido débiles. Habilidad pasiva. Coste. 10 EP. 10 Spider-Man por esta habilidad de mierda. Ni siquiera es inmunidad, decidió no mirar esta adquisición de habilidad de mierda y se concentró en su situación actual. Ya había devorado a Spider-Man y absorbido sus recuerdos. Está en algún punto a mitad de la segunda película. Gwen está viva y pronto se irá del país a Oxford. Esta Gwen es mucho más inteligente que la que me une ahora. Podría usar la excusa de estudiar alguna tecnología alienígena que encontré para trabajar con ella, pensó mientras tomaba la forma del hombre araña que acababa de devorar. Dos Gwen, me pregunto cómo sería estar con ambas, una al lado de la otra, y estaba distraído en pensamientos mientras recorría Nueva York. Tenía dos cosas que hacer en este momento. Uno era devorar a Harry Osborn, el duende verde recién formado, y a Electro. Estaba seguro de que devorarlos a ambos le proporcionaría al menos entre 3 y 4 puntos de energía. Era Electro en quien tenía esperanzas, Harry Osborn podría no valer ni un punto completo. Sabía que ambos estaban en Oscorp en este momento. Spider-Man mata al CEO de Oscorp. Jeje, ya podía imaginar las consecuencias de sus actos. Y Harry acababa de ayudar a Electro, un hombre lleno de odio, a escapar. Ambos estaban en Oscorp, matando a todos los oponentes de Harry. Luego de terminar con esto, irían tras Spider-Man. Mientras arrasaban el edificio de Oscorp, se escuchó un fuerte golpe en el suelo en el que se encontraban. Spider-Man. Gritó Electro con odio al nuevo participante. Hola, Max. Su sonrisa tonta era visible incluso debajo de su máscara. Llevaba el característico traje de licra roja. No había necesidad de atraer una atención innecesaria vistiéndose de negro de repente. Alex disfrutaba interpretando el personaje de Spider-Man. ¿Cómo estás, hombre? Le hizo un gesto con la mano. Muere. Max, también conocido como Electro, se enfureció fácilmente por su actitud indiferente y se convirtió en electricidad pura para atacarlo. Ven con papi, perra. Su sonrisa tonta debajo del traje se volvió malévola al instante y activó el devorar de inmediato. Justo cuando la electricidad estaba a punto de golpearlo, comenzó a perder su impulso y comenzó a ser absorbida por él.
Max se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando y se quedó atrapado. Intentó escapar volviendo a su forma humana, pero eso hizo que la siguiente escena fuera aún más espantosa. La mitad del cuerpo de Max sobresalía del traje de Spider-Man mientras intentaba escapar. ¡Ah! Sus gritos desesperados empeoraron las cosas para los demás que estaban en la habitación. Spider-Man lo succionó lentamente hacia su pecho. Esta escena fue especialmente aterradora para Harry ya que había visto de primera mano el poder que tenía Electro. Que Spider-Man contuviera a Electro de esa manera fue algo que conmocionó su psique por completo. Joder, esto es difícil y a Alex le estaba costando más de lo que parecía. No era precisamente fácil absorber una entidad energética consciente. Incluso ahora, en realidad no había devorado a Electro y solo lo mantenía atrapado dentro de su cuerpo. Le llevaría tiempo devorarlo por completo. Harry. Mi viejo amigo, ¿cómo estás? A pesar de todos los problemas que estaba atravesando en ese momento, no lo demostró ni un ápice en su rostro mientras caminaba hacia Harry con un aura amenazante. Te lo mataste. Estaba un poco sorprendido al ver a su mejor amigo matar a una persona tan fácilmente. Flotó lentamente sobre su planeador, intentando ganar algo de distancia. En realidad no y solo lo contuve. Su muerte llegará después y dijo en tono asesino. Tú no eres él. La sorpresa de Harry instantáneamente se convirtió en ira cuando los efectos del volátil suero del Duende Verde afectaron su mente. Le lanzó una bomba a Alex, esperando que la esquivara. Estaba listo para atacar a Alex después de que esquivara la bomba. Lo que hizo Alex lo puso patas arriba. Atrapó la bomba y la absorbió dentro del traje. ¿Qué carajo eres? Se agitó aún más y comenzó a dispararle las ametralladoras a Alex. Tu peor pesadilla, perra, se burló mientras ponía a prueba sus reflejos mientras esquivaba las balas. Quería ver en qué se diferenciaba de cuando estaba con un anfitrión. Capítulo 6. Más lento que Gwen cuando la estoy mejorando, pero aún así es más alto que sus estadísticas base, eso fue lo que concluyó. Hizo muchas cosas y puso a prueba sus habilidades y su alcance. Decidió que necesitaba estar unido a una persona para mostrar todas sus capacidades, pero lo que tenía era más que suficiente. Harry se dio cuenta de que sus balas no hacían nada y decidió otra táctica. Era algo que nunca habría hecho si hubiera estado un poco cuerdo. Alex vio su expresión y entendió lo que quería hacer. Al instante siguiente, Harry lanzó misiles en dirección a Alex mientras comenzaba a hablar. Y en ese instante, Alex tapó la boca de Harry con la mano. Estaba preparado para algo así después de ver la expresión de Harry. Él entendió que Harry quería revelar su identidad a todos a través de las cámaras y él no quería eso. Iba a ganarse una muy mala reputación después de lo que planeaba hacer hoy. No quería que nada de eso se relacionara con Peter Parker. Especialmente porque iba a pasar desapercibido en este mundo y usarlo como un centro de investigación para sí mismo. Aunque todavía no había planeado nada exactamente y podría terminar descartando por completo la identidad de Peter Parker. Si su identidad se revela, entonces no tendría la opción y tendría que descartar la identidad de Peter Parker, solo quería mantener abiertas sus opciones. No puedo dejar que hagas eso, Harry dijo en tono triste mientras apretaba más el agarre sobre su rostro. Harry luchaba contra la fuerza que demostraba Peter. Aunque ya había tomado el suero del Duende Verde, todavía no era rival para Alex. Intentó usar el planeador para atacar a Alex, pero Alex lo agarró casualmente con su otra mano. Su superfuerza era mucho mayor que la de un Spider-Man promedio, incluso cuando no estaba vinculado. La mejora que le había proporcionado a Gwen después de vincularse era ridícula. ¡Qué travieso, mereces un castigo!, se divertía viendo la expresión de terror en el rostro de Harry. Ese terror aumentó aún más cuando su mano comenzó a transformarse en zarcillos y comenzó a cubrir el rostro de Harry. Estaba creando un clon para que se apoderara del cuerpo de Harry. Antes de devorarlo por completo, lo iba a utilizar para obtener acceso a todos los datos de Oscorp. Y también cerrar todo el edificio. Estaba planeando cometer lo que la gente llamaría un asesinato en masa. Alex devoró a todos los seres vivos que había dentro del edificio Oscorp en ese momento. Tanto los muertos como los vivos. Los muertos porque quería conseguir EP, y los vivos porque quería sus conocimientos y recuerdos. No lo haría mucho más inteligente, ya que Peter era más inteligente que la mayoría de los científicos que trabajaban para Oscorp. Todavía no había entendido por completo cómo funciona la inteligencia. También terminó devorando a Electro en el momento en que terminó con todo. Esto le proporcionó una buena habilidad adicional y bastante EP. 9 EP. 7. 9 Manipulación básica de rayos. Por último, utilizando la autoridad de Harry, accedió a la sala de respaldo de datos de Oscorp y se apoderó de todo el servidor. Quería todos los datos y las investigaciones que tenía Oscorp. Se aseguró de tomar los esquemas de todas sus creaciones, incluido el suero del Duende Verde, los brazos mecánicos de Doc Octopus y todo lo demás. No podía tomar la tecnología para sí mismo, así que hizo lo mejor que pudo.
Tomó los planos y el método de creación de esos elementos. Con su nuevo conocimiento y la inteligencia de Gwen, sabía que podrían hacer cosas realmente buenas cuando analizaran completamente esos datos. Y, después de encargarse de todo y poner el servidor en un lugar seguro, Alex se dirigió apresuradamente a su próximo destino. Gwendolyn está aquí. En ese momento, ella estaba en el aeropuerto, a punto de registrarse en la terminal y salir del país. Dios te bendiga, Peter Parker, y se alegraba de que Peter ya hubiera hecho todos los preparativos para ir a Oxford con Gwen. Su visado ya estaba aprobado y ya había reservado billetes para que coincidieran con el vuelo de Gwen. Hablando de obsesión enfermiza, pensó mientras se dirigía al aeropuerto. Sabía que Peter y Gwen no se hablaban y que había conseguido información sobre ella acosándola. Como sea, al menos me ayudó y iba a cosechar los frutos de los esfuerzos de Peter. Aterrizó discretamente en el suelo cerca del aeropuerto y corrió como un loco después de retractarse su traje. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Iba a alcanzar a Gwen. Lo que siguió fue uno de los clichés más comunes de los medios de comunicación modernos. El chico atrapa a la chica en el aeropuerto, arreglan sus diferencias y, o bien la chica se queda o el chico la sigue a donde quiera que vaya. Eso fue exactamente lo que pasó. Alex pasó por la aduana y todo en una hora. Como no tenía equipaje, no tardó mucho. Finalmente alcanzó a Gwen mientras ella estaba esperando para abordar su vuelo. Gwen. Corrió hacia ella. Peter. Se giró para mirarlo con sorpresa evidente en su tono. Hola. Él sonrió alegremente mientras disminuía la velocidad frente a ella. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Estaba confundida e incluso sus preguntas eran incoherentes. Por favor, y una pregunta a la vez, dijo sonriendo. La respuesta a la pregunta de qué haces aquí es que estoy aquí para atraparte. No te dejaré ir nunca más. Voy a ir contigo a Oxford y nada me detendrá. ¿El cómo? Tengo billetes para el mismo vuelo, dijo, levantando los billetes. ¿Y el por qué? Bueno, ¿realmente necesito una razón para querer quedarme con mi novia? Sonrió mientras se acercaba a ella y la sujetaba por la cintura, acercándola a él. Ella no dijo nada y lo miró profundamente a los ojos mientras le devolvía el abrazo. ¿En serio? Tenía una expresión seria en su rostro. De verdad. Él asintió. ¿Qué pasa con tu amigable vecino Spider-Man? Ella todavía no estaba convencida. En Inglaterra hay delincuencia, me llamaré el amigable hombre araña del gueto, sonrió. Por favor, y nunca te llames así. Es horrible. Hizo una mueca de disgusto. Oh, vamos, y seguía sonriendo. ¿No te irás? Preguntó con un dejo vulnerable en su tono. Nunca, y lo prometo. La abrazó aún más fuerte, de modo que sus rostros estaban a escasos centímetros el uno del otro. Él se inclinó lentamente hacia ella, sumergiéndola un poco para darle un beso. Ella cerró los ojos expectante y envolvió sus brazos alrededor de su cuello, esperando que llegara el beso. Y así fue. Sus labios se tocaron y Gwen sintió que una parte de sí misma que había estado extrañando había regresado. Profundizó el beso con pasión evidente en su tono. Al momento siguiente, todo el momento se arruinó cuando comenzó el sonido de aplausos. Aplauso, aplauso, aplauso. Alguien incluso tocó la bocina de fondo. Gwen se avergonzó y se apartó del beso, poniendo sus manos sobre su pecho para alejarlo un poco. Ella miró hacia un lado mientras intentaba detener su sonrojo. Te amo, y Alex golpeó el martillo en ese momento y susurró esas palabras mágicas en su oído. Ella regresó de su ensoñación y le respondió, yo también te amo. Se abrazaron y volvieron a la fila para embarcar. Ah, por cierto. Voy a tener que depender de ti para conseguir dinero. No creo que repartir pizzas vaya a ser un modelo sostenible de ingresos. Entonces, ¿estás diciendo que quieres que sea tu sugar mommy? Lo bromeó. No me importa tener una sugar mommy, y especialmente una tan caliente y sexy como tú, y le susurró la última parte al oído. Gwen sintió que se le ponía la piel de gallina al sentir su aliento caliente rozando su oreja. Me encantan tus pendientes, y le dijo Alex. ¿Tú eres quien me los consiguió? Lo sé. Por eso son hermosas. Tengo un gusto increíble. Después de todo, soy el increíble hombre araña, rezumaba Narcisismo. ¿Eso no significa que tengo un gusto increíble? Dijo. Bromearon mientras subían al avión. Alex se sentó al lado de Gwen, que estaba sentada en un asiento junto a la ventana. ¿Y si viene alguien? Le preguntó. Les pediré educadamente que se vayan a la mierda, le dijo. Un grosero lo reprendió. No me importa ser un poco grosero si eso significa que puedo sentarme contigo, y dijo cursi. Tu coqueteo cursi se ha vuelto aún más cursi, comentó mientras se acomodaba en el asiento. Sé que te gusta. Bien, y se quedó en silencio. Hablaron un rato mientras el avión despegaba. Ah, por cierto, y tengo algo que decirte.
Decidió mencionar algo. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Encontré esta cosa alienígena genial hace poco, le dijo como si fuera un niño mostrando un juguete. Una cosa extraterrestre, dice Sis, mostró escéptica. Sí, es como un traje biológico que está completamente bajo mi control. Mira. Discretamente le mostró algunos trucos cambiándose de ropa. ¿Eso se ve genial pero es seguro? Se preguntó preocupada. Capítulo 7. ¿Eso se ve genial pero es seguro? Se preguntó preocupada. Hasta donde sé, es completamente seguro. Puedo controlar fácilmente el traje. Es básicamente otra parte de mi cuerpo. También mejora mis poderes, empezó a hablarle sobre los beneficios de este traje. Espera, y parecía haber pensado en algo. Uniel asintió. Entonces, ¿me estás diciendo que la ropa que llevas puesta ahora es en realidad tu traje? Sí. Eso es muy conveniente, y tenía una expresión de celos en su rostro. ¿Qué? ¿Celoso de que pueda cambiarme de ropa sin tener que gastar ni un centavo? Comprendió que era la niña que llevaba dentro la que quería usar todos los vestidos bonitos. Por supuesto, ¿y me lo puedes dar? Suplicó ella sin esperar realmente que él aceptara. No puedo. Está ligado a mí. Pero puedo hacer otra cosa. Tenía una mirada intrigante mientras le tocaba el cuello. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella. Algo divertido, y retiró la mano después de hacerle una gargantilla de diseño negra en el cuello. ¿Qué es? Se dio cuenta de que tenía algo en el cuello y sacó un espejo de su bolso. Una gargantilla, y buscó la tela a tientas y también intentó quitársela. Oye, ¿cómo me lo quito? Se sentía rara con la gargantilla alrededor de su cuello. ¿Se ve bien?, desvió su pregunta. No uso gargantillas. Me siento rara, le dijo. Puedo quitártelo, no te preocupes. Básicamente te puse una parte del traje biológico y la usé para formar la gargantilla. Fascinante, y Gwen quedó completamente impresionada con ello y comenzó a admirar el material y la sensación de la gargantilla. La idea de quitársela desapareció de su cabeza. Quiero usar un vestido y ahora mismo. Incluso ella sintió que estaba siendo irrazonable. Podríamos ir al baño, y dijo Alex con un matiz sugerente en su tono. Podríamos, no podríamos, sí. A Gwen también le gustó esa idea. Vamos. Ya estaban en el aire y la mayoría de la gente estaba dormida, así que tenían tiempo de sobra. Se alejaron de sus asientos y Alex la llevó al baño. Habían empezado a besarse incluso antes de llegar al baño. En el momento en que Alex cerró la puerta del baño, decidió vincularse con Gwen. Te daré el traje, y dijo mientras se inclinaba hacia Gwen, su aliento mezclándose con el de ella. Antes de que pudiera protestar, unos zarcillos negros comenzaron a extenderse desde el cuerpo de Alex y envolvieron a Gwen. Peteri estaba un poco asustada por lo que veía ante ella. Silencio, todo estará bien. Le dio un beso mientras los zarcillos se envolvían alrededor de sus ojos, cegándola. Alex comenzó a fusionarse con su ropa y deshacerse de ella, dejándola desnuda mientras lentamente envolvía sus tentáculos alrededor de su cuerpo. Alex admiró su cuerpo por primera vez y se dio cuenta de algo. Más amplio que el de la araña fantasma Gwen, y vio que el cuerpo de esta Gwen era mejor y estaba más desarrollado que el de la araña fantasma Gwen. Gwen podía sentir cada sensación que recorría su cuerpo mientras el traje la envolvía. Primero le envolvió los ojos, cegándola, y luego le cubrió los oídos, dejándola sin poder oír nada. Contiene R18. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Capítulo 8. Después de que todo terminó, Gwen estaba completamente inconsciente y básicamente se desmayó en sus brazos después de que él entró en ella. También le quitó la máscara del rostro que suprimía sus sonidos, dejando solo la gargantilla que había creado antes. Dándole unos minutos de descanso, la rejuveneció nuevamente. Cuando Gwen abrió los ojos, recordó el sueño más asombroso y sexy. Su novio, Alex, la había visitado en el aeropuerto y había subido al avión con ella. Iban juntos de camino a Oxford. Como si eso fuera a pasar, pensó con cinismo. Cuando Gwen volvió a abrir los ojos, vio el rostro de Alex y sintió como si todavía estuviera soñando. Fue entonces cuando todo empezó a volver. No es un sueño, Alex dijo en tono mimado y lo abrazó fuerte. Fue entonces cuando se dio cuenta de la ausencia de su ropa. Alex, ¿dónde está mi ropa? Lo miró con el ceño fruncido. El traje se los comió, dijo con una sonrisa burloncia. ¿Qué? Sí. A estas alturas, solo puedes ir desnudo, y tenía una sonrisa malvada en su rostro. Deja de joderme, y tenía una expresión inexpresiva en el rostro. Sabía que él no la obligaría a hacer algo así. Bien, no eres divertida. Se enfurruñó y la gargantilla que llevaba se expandió hasta convertirse en la ropa original que había estado usando. Ella lo miró entrecerrando los ojos. Mi ropa interior también. Está bien, y le formó el sujetador, pero mientras le formaba las bragas, decidió hacerle algunos cambios.
Formó una bonita protuberancia de 15 centímetros a partir de sus bragas y mientras éstas se envolvían alrededor de su cintura, el XXXX. De Alex y ella se sobresaltó por la repentina intrusión y terminó apoyándose en él con sus brazos sosteniendo sus hombros. ¿Cómo es? Él sonrió. Eso es lo divertido del asunto. Se estaba divirtiendo. Alex y dijo en tono amenazante. Tu ropa está completamente bajo mi control, nena, le dio un ultimátum, aunque nunca lo haría si ella realmente insistía en que se la quitara. Era un simbionte posesivo. Y ella lo miró enojada y se rindió. Vamos. La tomó del brazo y la sacó del baño. Estado y en el camino, decidió comprobar el estado de esta versión de Gwen. Estado. OS 2. Nombre. Gwendolyn Stacy. Tasa de vinculación. 5%. Poderes. Inteligencia sobrehumana, suprimida. Un 5%, ¿eh? Bien. No sé qué beneficio aportaría, pero veamos, además, inteligencia sobrehumana, ¿eh? Estaba impresionado con el potencial que había demostrado Gwen. Si ella ya es tan inteligente con inteligencia sobrehumana reprimida, entonces, me tomará un tiempo antes de liberarla, quiero establecer más influencia sobre ella primero. Ya había intentado copiar su habilidad y no parecía posible sin devorarla. No quería devorarla ya que sería una pérdida mayor si lo hacía. Se había dado cuenta de esto después de devorar a Peter que no había obtenido todas sus capacidades. Su devoración no era tan eficiente como establecer un vínculo fuerte con un anfitrión y copiar la habilidad de ellos. Eso no se debe a que el nivel inicial de la habilidad fuera más alto, sino a que el potencial de crecimiento de esas habilidades era mayor. Entonces decidió trabajar con ella y ver cómo iba todo. Dejó ese pensamiento en un segundo plano y se concentró en su tambaleante novia. Contiene R18 si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. La condujo de regreso al asiento y en el momento en que Gwen se sentó en su asiento, jadeó. Su sonrisa enfurecía de Gwen. No te preocupes por eso, cierra los ojos y vete a dormir. Tu cuerpo necesita descansar. Sus palabras eran aún más exasperantes. Te odio y ella no pudo hacer nada más así que terminó apoyándose en él y mordiéndole el hombro. El resto del vuelo transcurrió mientras Alex provocaba a Gwen y le hacía sentir todo tipo de sensaciones únicas a través del traje. Fue un milagro que todavía estuviera consciente al final del vuelo. Había estado acariciando sus pezones durante la última hora y no la había dejado correrse. Ella estaba desesperada y necesitada, pero no estaba dispuesta a correrse delante de todos. Contiene R18 si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Gwen se sentía muy rara. Por un lado, había perdido toda libertad para vestir su propia ropa y dependía completamente de Alex. Se sentía indignada por no tener ningún control, pero al mismo tiempo, sentía que era muy sexy que él tuviera el control de su cuerpo de esa manera. Después de que el vuelo aterrizó, ambos pasaron por la aduana y siguieron los procedimientos. Fiel a su promesa, Alex se aseguró de que Gwen estuviera llena durante todo el tiempo que realizaron los procedimientos. Le impresionó su capacidad para mantener una cara de póker a pesar de estar llena todo este tiempo. Finalmente, cuando salieron del aeropuerto. Alex y hay un problema y Gwen se quedó congelada como un ciervo ante los faros del coche cuando vieron los taxis. ¿Qué es? No tienes un lugar donde quedarte y había culpa en todo su tono. No sé si lo sabes, Gwen, pero somos muy cercanos y podemos vivir juntos y dijo Alex con una expresión muy seria. No es eso, tonta. Me encantaría vivir contigo, es solo que cogí la residencia universitaria porque pensé que vendría sola. No puedo llevarte conmigo. Estaba llena de culpa. Está bien. Puedo cuidar de mí mismo. Me quedaré en un hotel unos días hasta que encuentre un lugar donde vivir y no le importaba. No, ¿cómo puedo dejarte hacer eso? ¿Qué tal esto? ¿Puedes colarte en mi dormitorio? Tengo una habitación para mí sola, así que no seré un problema. Entonces todo es fácil. Ya ves y de repente desapareció. Alex. ¿Dónde estás? Alex se había vuelto invisible. Era una de las habilidades naturales de los simbiontes que acababa de descubrir. Podían mimetizarse con el entorno para volverse invisibles. Cucú, él se dio vuelta detrás de ella y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Alex. Saltó ante la repentina emboscada. ¿Puedo volverme invisible con este nuevo traje?, le dijo. Increíble, ¿puedo hacerlo yo también? Sí. Solo tienes que pedírmelo y puedo volverte invisible también. Es bastante fácil. Loco y estaba asombrada por las innumerables habilidades que tenía el traje. Ambos subieron al taxi y se dirigieron a Oxford. Cuando se separaron, Alex volvió a su forma original y se fusionó por completo con Gwen. No tenía pensado volverse invisible cuando podía unirse a su anfitriona y seguirla a todas partes. Así es como funcionan los simbiontes. A Gwen le tomó algunas horas terminar todos sus procedimientos antes de que la llevaran a su dormitorio.
En el momento en que la puerta se cerró y Gwen se quedó sola allí, Alex apareció detrás de ella y la empujó contra la puerta que acababa de cerrarse, emboscándola con una intensa sesión de besos. Ella se derritió en su abrazo y ambos sucumbieron al placer. Iba a corromper por completo a esta dulce y encantadora chica de al lado y hacerla completamente suya. También iba a formar una base de operaciones en Inglaterra donde comenzaría a investigar las cosas que quería investigar. El primero fue el idioma extraterrestre del transbordador espacial en el que se encontraba su cuerpo principal. El siguiente paso sería buscar a Extremis y comenzar a experimentar. Sería lo ideal que lo ayudara con su debilidad inherente contra el sonido y el calor. Capítulo 9. De vuelta en la tierra de la araña fantasma. Mientras Gwen comía con su padre, el capitán George Stacy, Alex estaba haciendo algunos cambios en el metabolismo y la digestión de Gwen. Gwen no se dio cuenta, pero Alex básicamente se estaba asegurando de que su cuerpo pudiera absorber todos los nutrientes de todo lo que comiera con perfecta eficiencia y al mismo tiempo asegurarse de que no quedaran desechos. Pronto, se convertiría en un ser óptimo que ni siquiera necesitaría respirar ya que sería completamente autosuficiente siempre que tuviera energía. Eso era algo que iba a hacer con todos sus anfitriones. Básicamente, todos se volverían inmortales junto con él. Especialmente cuando se fusionara por completo con ellos. ¿Cómo te va en la universidad, Wendy? Preguntó su padre, intentando entablar una conversación informal con ella. Alex no escuchó su charla ya que estaba concentrado en jugar con su biología. También quería desbloquear ciertos otros poderes para ella que venían con el genoma de Spider-Man. Cosas como la bioelectricidad y la invisibilidad. Esto se debía a que podría aumentar esos poderes y hacerlos mucho más fuertes de lo normal. También podría entrenar sus habilidades de 9 camuflaje, y 9 manipulación básica del rayo, fácilmente. Cuando terminó la cena, Gwen regresó a su habitación y se metió en la cama. ¿Alex? Preguntó mentalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ropa, se sentía cansada y somnolienta porque había tenido un día un poco agitado. Había ido a la universidad, se había encontrado con Alex y había experimentado esa oleada extrema de dopamina que habría convertido a cualquier persona normal en un adicto llorón. Alex había mantenido su mente a salvo de los aspectos negativos de esa oleada de dopamina. Luego tuvo lo que solo podría llamarse una pelea doméstica con Alex, lo cual fue agotador a su manera. Muy bien, le cambió la ropa por unos cómodos pantalones cortos y una sudadera con capucha de gran tamaño. Tampoco llevaba ropa interior. Gracias, y cerró los ojos al sentir la ropa cómoda que ahora llevaba puesta. Ese traje ajustado era bastante bonito y pensó distraídamente mientras se quedaba dormida, sin darse cuenta de que Alex también la escuchaba. Así que... su tono era divertido. Ella no se dio cuenta de que su último pensamiento fue transmitido a Alex y no se dio cuenta de qué estaba hablando. Si eso es lo que quieres, y se deshizo de toda su ropa y comenzó a envolverla alrededor del cuerpo, ajustando cómodamente cada parte de su cuerpo hasta su garganta, dejando solo su cabeza libre. Alex, ella se quejó cuando se dio cuenta de su situación. Contiene R18, si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Alex y terminó hablando en lugar de comunicarse telepáticamente con ella. ¿Qué tal estoy? Los zarcillos comenzaron a enroscarse alrededor de su cabeza, privándola de la vista y la audición. Todavía podía oler y respirar. Luego formó una pequeña mordaza con forma de falo que introdujo en su boca. Alex. Ella sentía que las cosas se estaban poniendo peligrosas. Créeme, esto te gustará, y dijo mientras rellenaba la boca con la mordaza. No era grande y solo tenía un significado simbólico por ahora. Ahí está. Zap. Pero eso no fue todo. Mientras se corría, también explotó con una enorme cantidad de electricidad. Fue suficiente para vaporizar toda su cama y gran parte de su habitación. Mierda. Alex tuvo que contener toda esa electricidad y absorberla en su cuerpo usando la 9 manipulación básica del rayo. Qué desperdicio de energía, y quería absorberlo como había hecho con Electro, pero se dio cuenta de que no era posible. Solo podía convertir Electro en Ed porque era un ser vivo. La energía no podía convertirse directamente en Ed. Al menos no por ahora. Toda esa energía terminó en un depósito que podría usarse para sustentarse a sí mismo o a su anfitrión en una situación en la que no pudiera tener acceso al sustento. EP es un tipo de energía vital más pura y concentrada, completamente diferente de la resistencia que Alex usa para hacer funcionar su cuerpo simbionte y mejorar a sus anfitriones. Con ese último orgasmo, Alex se dio cuenta de que Gwen se había desmayado. Había estado extremadamente sobreestimulada ese día. Dejémosla descansar bien, y pensó mientras profundizaba su sueño hasta el estado óptimo para que cuando despertara, estuviera en perfectas condiciones. Le mostraría su nueva habilidad mañana. También iban a probar los poderes básicos de Gwen y el efecto de Alex en sus poderes. Quería cuantificar cómo funcionaban los poderes.
Durante el resto de la noche, siguió trabajando en la biología de Gwen y poco a poco realizó pequeñas mejoras y cambios que marcarían una gran diferencia a largo plazo. También profundizó un poco su conexión a medida que pasaba la noche. Estado. OST-N1. Nombre. Gwen Stacy, araña fantasma. Tasa de emisión. 4%. Poderes. Resistencia sobrehumana, agilidad sobrehumana, fuerza sobrehumana, sentido arácnido, escalada de paredes, bioelectricidad. Entonces, después de todo eso, aumentó un 3%, supongo que es necesaria una penetración real para que el proceso de unión realmente aumente a un ritmo más rápido, pensó mientras veía el mísero aumento del 3%. No le importó mucho, ya que aún no había visto ningún beneficio del proceso de vinculación. No era lo mismo que crear una conexión con el anfitrión, era algo completamente diferente. Básicamente, se estaban produciendo dos procesos de unión diferentes. Uno era el vínculo general de la raza Plintar que Alex controlaba y en el que trabajaba activamente. Y el otro era la denominada tasa de unión que se mostraba en el estado de anfitrión y del que Alex no tenía ni idea. Al menos, no todavía. Él era quien se conectaba directamente con sus anfitriones, la tasa de vinculación era algo completamente separado de esta conexión. Otra cosa que comprendió fue que incluso si este proceso de vinculación llegaba al 100%, aún no significaría una lealtad absoluta o una conexión absoluta con el anfitrión. Porque eso era algo que él estaba controlando. Además, podía obtener lealtad y obediencia absolutas de sus anfitriones con el tiempo. Todo lo que tenía que hacer era pasar tiempo con el anfitrión y fortalecer su conexión simbiótica mientras desarrollaba una verdadera relación con él. Además, desarrollar una relación real con sus anfitriones sería útil a largo plazo cuando se encontrara en el paso final de la conexión simbiótica. De lo contrario, si el anfitrión sentía un rechazo innato hacia él, entonces el paso final fracasaría y causaría una reacción negativa tanto para él como para el anfitrión. Debería buscar gente que sea buena en el combate físico y pensó al darse cuenta de que otro de sus cuerpos había llegado a su destino. Capítulo 10. Auge estruendo. Se escuchó un fuerte estruendo en Central Park y lo primero que hizo Alex fue escapar de la cámara y moverse hacia un costado, usando su habilidad de camuflaje para esconderse en la oscuridad. Era de noche y los árboles proporcionaban un bonito dosel. ¿Estás bromeando? No pudo evitar enojarse cuando vio a un individuo vestido con licra aparecer frente al lugar del accidente. El traje no era realmente de licra cuando lo miró de cerca. Era una sudadera improvisada y calzoncillos largos. Era un Spider-Man novato que aún no había recibido su traje de licra real. Basta con los malditos Spider-Man, en ese momento, estaba extremadamente molesto por la existencia de Spider-Man. Ya se había topado con dos variantes y ahora quería conocer a otros superhéroes. El fanático que llevaba dentro tenía sed y quería conocer a diferentes personajes de Marvel, pero no dejaba de toparse con el maldito Spider-Man. Le gustaba Spider-Man, pero no podía verlo mucho. No, que te jodan, ni siquiera puedo devorarte, joder, estaba lleno de quejas porque había visto la Torre de los Vengadores al aterrizar. Aún no estaba seguro de qué realidad era esa, pero sabía que no quería estar en el radar de los Vengadores. Matar a Spider-Man sería un boleto de ida a ser investigado por los Vengadores. Con ese pensamiento, Alex se acercó a Spider-Man para poder leer algunos recuerdos superficiales y ver si reconocía la versión con la que acababa de encontrarse. De ninguna manera, después de haber estado en mundos tan oscuros que estaban completamente separados de las líneas temporales principales, había pensado que las cosas serían monótonas por un tiempo. Pero ese ya no era el caso. El maldito Q, genial. Se animó mentalmente, ya que estaba emocionado por conocer a sus personajes favoritos. Según la línea de tiempo, parece que es justo el momento en que ocurre Civil War. Según los recuerdos de este Spider-Man, había entendido que había estado actuando como el amigable vecino a Spider-Man durante un tiempo, pero aún no había conocido a Tony Stark. Aún así, estoy seguro de que Tony o tal vez incluso Fury ya lo tienen en la mira. Decidió acompañarlo por ahora, ya que iba a mantener un perfil bajo por ahora. No quería estar en el radar de alguien como el anciano por ahora. Si no lo estoy ya, no sabía cómo este colapso multiversal afectaba su capacidad de ver el futuro usando la gema del tiempo. Entonces, en caso de que ella no supiera sobre él, decidió mantener un perfil bajo por ahora. Acompañó a Peter por ahora y usó su computadora para averiguar la cronología actual de los acontecimientos. Los Vengadores tendrán su misión en Lagos pronto y se dio cuenta mientras buscaba la información necesaria. Si interfiero, podría unirlo con Black Widow o Wanda. Wanda sería la opción óptima ya que tiene acceso a la magia del caos. No sabía si la Wanda del Q era la verdadera bruja escarlata, pero al menos tenía acceso a la magia del caos. Entonces, decidió priorizar el vínculo con ella, ya que le daría acceso a un repertorio de habilidades completamente diferente.
Necesito llegar a Lagos, también necesito obtener la información sobre el despliegue de los Vengadores, no puedo andar buscando la hora y el lugar al que irán, pensó interiormente mientras ya había comenzado a formar un plan. Y, a la mañana siguiente, Alex se coló en la Torre de los Vengadores. No sabía dónde estaba el nuevo complejo y esperaba encontrar una pista allí. Fue fácil para él porque podía mezclarse con quien quisiera e influenciarlos sutilmente para que actuaran como él quería. Al principio no pudo hacer esto, pero a medida que absorbe más seres y genera más y más energía para sí mismo, puede fortalecer pasivamente sus habilidades de manera integral. También sabía que podía centrarse en una habilidad específica y gastar su E para mejorar esa habilidad, pero no planeaba hacerlo por ahora. Ahorrar el E para comprar una habilidad útil más tarde le pareció una opción mucho mejor. Tan fácil como fue para él infiltrarse en la Torre de los Vengadores, también le resultó difícil moverse libremente. Especialmente con el viernes monitoreando todo el edificio. Ni siquiera voy a pensar en visión, la visión era probablemente la pesadilla de su existencia. El tipo tenía la gema de la mente. Podría detectar fácilmente la presencia de Alex. Al menos si miraba con suficiente atención. Parecía que las cosas iban bien para Alex, pero siempre andaba sobre terreno resbaladizo, procurando evitar lugares peligrosos. Él solo quería encontrar alguna pista para poder saber de dónde partían. Aruk. Explosión. Ak. Explosión. Jaja. Explosión. Escuchó algunos ruidos que provenían de una habitación cercana. Parecía que alguien estaba entrenando. ¿Viuda negra? A la mierda. Primero me uniré a ella. Siempre puedo separarme y unirme a Wanda después. Visión también la vigila en todo momento. Tomar el control superficial de un ser puede detectarse fácilmente a través de muchos medios. Por otro lado, si puedo unirme a alguien, podría esconderme mucho más fácilmente. Decidió mientras le indicaba al hombre que entrara en lo que parecía el gimnasio de los Vengadores. Sintió cierta resistencia ya que el hombre no quería entrar al gimnasio privado de los Vengadores. No quería meterse en problemas. Como si me importaras un carajo, pensó mientras comenzaba a representar una escena muy bonita. Le cogió el cerebro al hombre y tomó control total de su cuerpo. Entonces el hombre se lanzó a emboscar a Natasha Romanoff, que parecía desprevenida. Incluso sacó un pequeño cuchillo de su mano para apuñalarla. Cuando el hombre estaba a punto de clavarle el cuchillo en la cintura a Natasha, ella se giró y le dio un golpe preciso en la garganta para distraerlo mientras con su otra mano lo desarmaba al mismo tiempo. Incluso Alex, con sus supersentidos, tuvo problemas para seguir el ritmo de sus rápidas acciones. Después de desarmar a su agresor, Natasha agarró la cabeza del hombre y lo envolvió con una de sus piernas, dejándolo caer al suelo. Ruido sordo. Su agresor cayó al suelo mientras ella lo estrangulaba y esperaba a que se desmayara. Alex aprovechó la oportunidad de tener un contacto cercano con Natasha para cambiar de vehículo y unirse a ella. Se aseguró de no aparecer en ninguna cámara o sensor potencial. Aunque la capacidad de camuflaje funcionaba con las cámaras, no funcionaba con los sensores que dependían de otras señales, como el calor y las ondas infrarrojas. No iba a arriesgarse a que los Vengadores conocieran su presencia. Preferiría no convertirme en el sujeto de experimentos de Tony Stark, y pensó. Después de eso, Alex dejó de preocuparse por su pobre víctima y se puso el traje de combate de Black Widow. Estableció un vínculo preliminar con ella y decidió mantener un perfil bajo hasta que cumplieran su misión. No quería mostrarse ante ella en la Torre de los Vengadores, donde lo descubrirían fácilmente. Estado y quería ver si Natasha tenía habilidades útiles. Estado. Ostres. Nombre. Natasha Romanoff, viuda negra. Tasa de vinculación. 0%. Poderes. Físico humano máximo, maestría en combate cuerpo a cuerpo, maestría en espionaje. Tiene sentido, por mucho que entrene, no puede alcanzar el nivel de individuos altamente mejorados como el Capitán América y Spider-Man. Sin embargo, con mis mejoras, necesito ver cuánto mejora realmente mi presencia. Las estadísticas base de mi anfitrión, pensó mientras decidía mantener un perfil bajo mientras hacía cambios muy leves e imperceptibles en la fisiología de Natasha para mejorar sus estadísticas base y su físico. Con sus mejoras, obtendría bastantes beneficios permanentes. Puedo hacerla fértil de nuevo, será la palanca perfecta, se dio cuenta mientras poco a poco hacía mejoras imperceptibles en su cuerpo. Él sabía que el programa Black Widow era algo que ella odiaba mucho. Su esterilización era algo que todavía la amargaba. Él tenía la capacidad de ayudarla y usaría eso como la manera perfecta de lograr que confiara en él. Y, en la tierra del sorprendente hombre araña. Algo monumental acababa de suceder. Contiene R18. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Ella no tenía el control total de sus acciones ya que él tenía un gran zarcillo envuelto alrededor de su cintura y la guiaba y apoyaba sus acciones. Pronto, hubo una notificación que hizo que Alex se congelara. Tasa de vinculación. 10%. Nueva ventaja desbloqueada. Generación de EP.
Él sonrió y volvió en sí. ¿Quién tiene el control? La bromeó. Miró hacia un lado sintiéndose un poco rebelde. Beneficios. Generación de EP. 0, un día, unos con una tasa de vinculación del 10%. Oh, esto cambia muchas cosas, pensó mientras se daba cuenta de que necesitaría tener bastantes chicas si quería generar suficiente EP para comprar una habilidad sustancial. El gemido de Gwen lo distrajo de sus pensamientos y dejó el pensamiento del beneficio de la generación EP en un rincón de su cabeza y decidió disfrutar su tiempo con esta encantadora chica que estaba tan dedicada a él. Peter Parker de esta versión de la Tierra fue realmente tonto al dejarla ir y morir. Capítulo 11. De vuelta a la Tierra, 65, o la dimensión de Ghost Spider. Gwen se sentía como si estuviera durmiendo en la cama más cómoda del mundo cuando se despertó. Se sentía muy renovada. Era como si hubiera tenido el mejor sueño posible esa noche. Pronto, abrió los ojos revoloteando mientras se estiraba en la cómoda cama. Ella bostezó mientras todo lo de la noche anterior comenzaba a volver a su mente. Alex. Ella estaba furiosa. Buenos días, Gwen. Estaba alegre. Anoche. ¿Qué carajo fue todo eso? Se sentía extremadamente avergonzada por lo que había experimentado anoche y estaba tratando de ocultarlo detrás de una máscara de ira. Sé que te divertiste. La burló. Me disparaste con electricidad y en mí y su cara se ponía más roja a cada segundo. ¿Tus pezones y tu clítoris? Él se rió entre dientes al ver cómo ella era capaz de decir palabrotas con tanta facilidad, pero le daba vergüenza mencionarlo. Esto es serio. No le gustó su actitud indiferente. Yo también lo decía en serio. Había dos razones por las que lo hice. Una era porque sé lo puta masoquista que eres. No intentes negarlo, lo sé. Él solo estaba jugando con ella. A ella no le gustaba el dolor. Solo le gustaba jugar con la electricidad. Tonterías. Ella lo negó vehementemente. La otra razón era desbloquear algo asombroso y él no prestó atención a su negación y pasó al siguiente tema. ¿Qué? Ella parecía desanimada después de un rato de enfadarse y le preguntó con un tono impotente. Te lo mostraré y le hizo levantar la mano y de repente empezaron a salir pequeñas chispas de sus dedos. Guay parecía hipnotizada por la mirada de las pequeñas chispas eléctricas que se creaban en sus manos. Bioelectricidad, esa fue la segunda razón por la que quise electrocutarte. Me di cuenta del potencial de esta habilidad escondida en tu genoma y tuve que usar un catalizador para despertarla. De ahí el placer abrumador que sentí al ser electrocutada. Dijo con un tono completamente monótono que hizo pensar a Gwen que lo hizo solo para despertar su habilidad. ¿Entonces por eso hiciste todo eso? Ella no se dio cuenta del ligero matiz de decepción en su tono. Por supuesto que no. Había otras formas de despertar esa habilidad. Yo opté por la más explosiva y placentera. ¿A quién no le gusta pasar un buen rato? Le preguntó retóricamente mientras le daba otra palmadita en el pezón. ¡Ah! Gritó con voz de niña mientras saltaba con toda su fuerza. Alex tuvo que sujetarla, de lo contrario, habría hecho un agujero en el techo. Tranquilo, y dijo en tono de reprimenda. Tranquilízate. ¿Por qué me estás electrocutando? Ella quería venganza y trató de descargar electricidad de su cuerpo, pensando que eso haría que Alex se sintiera incómodo. Es para ayudarte a entrenar tu habilidad. Cuanta más electricidad experimentes en situaciones vulnerables, mejor será tu poder. Le estaba tomando el pelo. Solo lo hacía porque le gustaban sus lindas reacciones. ¿Por qué no te afecta mi electricidad? Ella lo ignoró y preguntó cuando se dio cuenta de que la electricidad no lo afectaba en absoluto. También tengo la habilidad de manipular relámpagos a pequeña escala. Anoche, suprimí una descarga eléctrica de tu habilidad de despertar que habría destruido por completo tu habitación, vaporizando literalmente la mayoría de las cosas que hay aquí. Dijo de manera despreocupada. Espera, ¿en serio? Sus ojos estaban muy abiertos. Sí. No sé qué decir, gracias, supongo, pero aún así, ¿no puedes dejar de hacer este tipo de cosas? Es inapropiado. Gwen quería establecer algunos límites. ¿Qué tiene de inapropiado? Básicamente, los dos estamos unidos de forma permanente, física y mental. Vi en los recuerdos de ese tipo, ¿cómo lo llamarías? Sí, matrimonio, básicamente estamos casados, y eso también en un nivel muy profundo. Este tipo de cosas son completamente normales. Se lo dijo como si fuera un hecho. ¿Matrimonio? Ni siquiera tengo novio y ella no sabía cómo reaccionar a sus palabras. Bueno, así es. Además, vi bastantes cosas diferentes en la memoria de ese tipo y quiero probar todas esas cosas contigo, llámalo curiosidad. Susurró. ¿Qué tipo de cosas? Ella se sentía un poco aprensiva por su tono. Contiene R18. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Después de un descanso matutino, Alex la preparó para la universidad. Y tal como había prometido, él fue quien eligió su ropa. Ella terminó usando un top corto con pantalones cortos de mezclilla.
Su piercing también era visible desde el crop top que llevaba puesto. A ella no le molestaba la ropa y, de hecho, le gustaba bastante. Gwen no se dio cuenta, pero Alex ya había tomado el control de algunas cosas básicas de su vida en un solo día. Alex también se divertía un poco con ella en la universidad, acariciándola de vez en cuando en sus zonas sensibles. Le gustaba jugar con ella. Cuando terminó la universidad, le pidió a Alex su traje de araña fantasma y se fue a hacer algunos negocios de superhéroes. ¡Guau! Extrañé mucho esto, gritó Gwen mientras recorría Manhattan haciendo maniobras intensas y yendo a toda velocidad. Ayer estabas balanceándote por la ciudad con tus poderes suprimidos y... Sí, pero eso fue diferente, en realidad no pude hacer nada intenso. Diablos, todo lo que estaba haciendo era dar vueltas por la ciudad y hacer visible mi presencia. Después de que aparecieron esos otros 39 planetas, hubo algunos días de histeria colectiva, pero las cosas parecen haberse calmado por ahora. Ella le dijo a través de su conexión telepática. Es temporal, lo sabes, ¿verdad? Todos esos mundos están actualmente en una situación de descanso tranquilo, preparándose para lo que sea que esté por venir. En algún momento, habrá una afluencia de caos que destruirá por completo toda apariencia de paz. Lo sé, y ella estaba sombría. Tienes que prepararte y hacerte más fuerte. Le dio una dosis de realidad. ¿Pero cómo? No he podido mejorarme a mí misma durante bastante tiempo. Por un lado, mis poderes fueron suprimidos, e incluso antes de eso, nunca había podido cruzar el umbral de levantar 10 toneladas. Diablos, ni siquiera he vuelto a alcanzar ese punto de 10 toneladas después de esa única vez. Mi fuerza siempre se queda corta. El vínculo contigo es la única razón por la que mi poder ha aumentado un poco. Antes de eso, todo estaba estancado. No había podido aumentar su fuerza después del mes inicial cuando su cuerpo se estaba acostumbrando a la mutación de la picadura de araña. Sí. Todo eso es cosa del pasado. Crear un vínculo conmigo fue lo mejor que te pudo haber pasado. Puedo solucionarlo fácilmente. Le dijo Alex con un dejo de orgullo en su tono. ¿Muy narcisista? Bromeó, interrumpiéndolo. No me interrumpas, y la amenazó y le pellizcó los pezones mientras ella se balanceaba por la ciudad. Perdió el equilibrio y terminó perdiendo el control de su trayectoria. Mientras tanto, Alex tuvo que controlar su cuerpo para no caerse. No hagas eso. Ella estaba enojada. Considera esto como una lección. Y a mí me gusta jugar contigo en el peor momento posible, y principalmente porque sé que puedo tomar el control cuando cometes un error y protegerte como el pequeño bebé que eres. La burló. Bueno, no hagas eso, por favor. Ella sabía que no podía ganar contra él y decidió probar una táctica diferente. Él la ignoró y continuó. Volvamos a lo que estábamos hablando. Tu fuerza. Vincularte conmigo va a cambiar lentamente tu cuerpo en algo mucho mejor que un humano. Especialmente el límite superior de tu fuerza. Básicamente he eliminado todas las limitaciones de tu cuerpo y puedes volverte tan fuerte como quieras. Pero el truco es que tienes que entrenar. No solo las cosas básicas como levantar y correr. Necesitas aprender artes marciales y desarrollar tu bioelectricidad. Tienes mucho que hacer. No necesito aprender artes marciales. Mis reflejos son muy rápidos. Ella no quería perder tiempo aprendiendo. Sí, e imagina que una persona tiene reflejos similares a los tuyos y que además domina el combate cuerpo a cuerpo, te patearía el trasero. Tomemos como ejemplo a Wolverine, el tipo es un maestro del combate cuerpo a cuerpo y podría patearte el trasero en 3 segundos. Tus reflejos sobrehumanos no sirven de nada frente a él. Lo mejor que puedes hacer es huir antes de que te alcance. No mencionó que la fuerza base de Wolverine era más débil que la de ella. El tipo podía golpearla incluso sin esforzarse al máximo. Quería motivarla, no desanimarla. Y eso es doloroso. Y sincero. Y me aseguraré de que eso cambie pronto. Voy a crear un régimen que seguirás al pie de la letra a partir de ahora. Si no quieres, me aseguraré de que lo hagas. Dijo con un tono de firmeza. Hablas como si supieras todo esto. Sí, conozco muy bien mi trabajo. Ahora tenemos que hacer algo importante. Vayamos a tu almacén vacío, al que sueles acudir cuando quieres perforar algo. No iba a entrar en detalles sobre el origen de sus conocimientos. ¿Cómo lo sabes? Puedo leerte como un libro abierto. Wendy imitó el tono de su padre. Por favor, no me llames así. ¿Por qué? Vi que papá es un lindo término cariñoso para referirse a tu pareja y la burló. Dios, y por favor, no, y ella no quería llamar a Alex papá. Jaja, vámonos. Deja de balancearte y regresa a tu casa. Se dio cuenta de su actuación. Pero y ella intentó negociar. Ahora, tenemos que probar tus poderes después de las mejoras y ver qué tan fuerte eres en tu nivel base. No lo iba a aceptar. Bien, y ella se enfurruñó mientras se dirigía al almacén vacío. Capítulo 12. Gwen golpeó una superficie elegante y circular con forma de disco negro que colgaba del techo del almacén. Ella había usado toda su fuerza para atacar sin ser mejorada por Alex.
Genial, una última prueba. Coge la barra. El disco que colgaba del techo cayó en las manos extendidas de Gwen y se transformó en una barra. Como no había ningún equipamiento en el almacén, terminó usando la maleabilidad del cuerpo del simbionte para crear construcciones para probar las habilidades de Gwen. Poco a poco la barra empezó a hacerse más pesada. Alex fue aumentando su densidad para hacerla más pesada. Quería comprobar cuánto podía levantar sin que él aumentara su fuerza. Su peso se fue haciendo cada vez más pesado hasta que alcanzó el límite de Gwen de 10 toneladas. Parecía estar sudando, pero aún no parecía que ese fuera su límite. Arg. Estaba haciendo lo mejor que podía mientras la barra se hacía cada vez más pesada. Al poco tiempo ya no pudo aguantar más y acabó dejándolo caer al suelo. 12 toneladas. Sin mejoras. ¿Ves lo que quise decir sobre romper cualquier límite que tengas? Mientras entrenes de manera constante, te haré competir con personajes como Hulk y Thor, seres cuyas fortalezas están mucho más allá del nivel sobrehumano y firmemente dentro de los niveles cósmicos. No hablemos del Hulk destructor de mundos, el Hulk en esta línea de tiempo es similar al del Mku como se muestra y dejemos que siga siendo así. No quería hablar de que Hulk es esencialmente un ser con un potencial infinito. Cuanto más se enoja, más aumenta su fuerza. Y el aumento es exponencial, lo que hace que su fuerza física sea inalcanzable a menos que lo elimines rápidamente. Tampoco habló de las distintas versiones de Spider-Man que eran mejores que ella. Tendría que explicarle muchas cosas si lo hiciera. Ella se encontraba en un nivel promedio en el espectro de Spider-Man, no era la Spider-Man más débil, pero estaba lejos de ser la más fuerte. ¿Puedo atravesar un edificio hasta el punto de derrumbarlo por completo? Parecía interesada en la perspectiva. Claro que puedes, pero requerirá tiempo, esfuerzo y paciencia. Yo me encargaré de todo lo demás. Pero ahora es el momento de probar mi mejora de tu fuerza. ¿Podemos tomar un descanso? Me duelen los brazos de tanto esforzarme y... No. Me encargaré del dolor. Ella todavía llevaba puesto su disfraz de araña fantasma, por lo que pudo administrar fácilmente los químicos adecuados en sus brazos para devolverle su forma perfecta. ¿Vas a hacer esto cada vez que me duela el cuerpo por entrenar? Preguntó con pavor visible en su rostro. Por supuesto. ¿De qué otra manera te vas a fortalecer de manera eficiente? No te preocupes, te prepararé un programa sostenible con muchos incentivos. ¿Incentivos? Ella tenía un mal presentimiento sobre los incentivos que él estaba ofreciendo. Levanta la barra de nuevo. Vamos a probar la mejora. La trajo de vuelta al camino correcto. Ella se quejó un poco, pero aún así levantó la barra de 12 toneladas con facilidad. Vamos a aumentar el peso. Le dijo mientras la barra se hacía cada vez más pesada. Se dio cuenta de que ella empezó a sudar después de que la barra alcanzó las 30 toneladas. Finalmente lo dejó caer cuando alcanzó las 35 toneladas. Tus estadísticas físicas se triplican. No está mal, probablemente pueda aumentar esto en el futuro. ¿Cómo? Tenía curiosidad sobre su procedimiento de fortalecimiento. Eso lo tengo que saber yo y lo tienes que experimentar tú. No iba a decírselo tan fácilmente. No es justo y ella hizo pucheros. La vida no es justa, cariño. Pasaron las siguientes horas probando las mejoras en las distintas habilidades de Gwen y cuando finalmente todo concluyó, se fueron a casa. En el camino, Alex se dio cuenta de que tenía bastante autonomía sobre el sistema y que podía cambiar y añadir bastantes cosas. Ya había realizado algunos cambios en los paneles de estado. Estado. Ostn 1. Nombre. Gwen Stacy, araña fantasma. Tasa de emisión. 4%. Poderes. Físico sobrehumano, 12 toneladas, sentido arácnido, escalada de paredes, bioelectricidad. Había combinado los poderes físicos en un solo poder en lugar de poderes separados como fuerza, agilidad, etc. Y también agregó la cantidad que podía levantar a la estadística física de Gwen. También se dio cuenta de que a partir de ahora se actualizaría automáticamente. Solo tenía que medir sus estadísticas base una vez para iniciar este proceso. También había hecho una ampliación a sus propias habilidades. Adquisición de habilidades. 7. Habilidades propias. 9. Creación de un físico de grado sobrehumano. 9. Sexto sentido mejorado. 9. Manipulación biológica. 9. Manipulación básica de rayos. 9. Camuflaje. 9. Mejora del anfitrión. 9. Devorar. 9. Copiar. 9. Mejora del anfitrión. Mejora las estadísticas base del anfitrión por un factor de 3 veces. Habilidad pasiva. También afecta los poderes auxiliares que posee el anfitrión del simbionte. La mejora de los poderes depende de factores como el tipo de poderes y la compatibilidad con esos poderes. Vio su deprimentemente bajo 7 EP y se puso triste porque estaba estancado a día menos que devorara una gran cantidad de personas o aumentara la tasa de unión con más chicas. Lamentablemente para él, aumentar la tasa de vinculación no fue una tarea fácil. También siguió disminuyendo la velocidad a medida que avanzaba.
Pasar del 0 al 10% era mucho más fácil que pasar del 10 al 15%, así que iba a llevar tiempo. Ya había decidido usar uno de sus cuerpos para propósitos de sexo extensos, ya que iba a aumentar la tasa de unión con algunas chicas para comenzar a generarle rápidamente. Lo haría con la próxima versión de la Tierra a la que llegara. En su panel de habilidades, combinó todas las habilidades físicas en un solo banner físico, y también agregó la habilidad 9 mejora del anfitrión, que realizará un seguimiento de cuánto puede mejorar a sus anfitriones. Buen trabajo, Gwen. Puedes dedicarte a tus asuntos de heroína si quieres o irte a casa. Pasaré algún tiempo creando un régimen de entrenamiento para ti. Le dijo antes de quedarse en silencio. Hola Alex, y ella parecía vacilante. ¿Qué es? Preguntó. ¿Cuál es el incentivo del que estás hablando? Ella no pudo contener su curiosidad. Ah, ¿sí? ¿Quieres saberlo? La burló con un tono divertido. Ese sí. Déjame darte un pequeño adelanto, sus palabras le dieron escalofríos a Gwen. Al instante siguiente, Alex separó una parte de su cuerpo y la convirtió en una cama grande y cómoda. Después de devorar a una cantidad tan grande de personas en el mundo de The Amazing Spider-Man, tenía una gran cantidad de masa que podía separarse de su cuerpo. Lo mejor era que esa masa se repartía entre todos los cuerpos. Había una conexión indistinta que contribuía a que muchas cosas fueran comunes a todos los cuerpos. Alex supuso que esto tenía que ver con el hecho de que él era la única conciencia que controlaba esos cuerpos. Siéntete en la cama. Le ordenó y Gwen instintivamente siguió sus palabras. Contiene R18. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon. Tasa de vinculación, 6%. ¿Qué eficiencia tan mala hay? Se quejó para sus adentros antes de dejar ese pensamiento de lado. Capítulo 13. De vuelta a la Tierra del Mku. Después de formar un vínculo preliminar con Natasha, Alex se dio cuenta de que su timing era impecable. Se había infiltrado en los Vengadores en el momento perfecto, ya que se marchaban la misma noche del día en que se había unido a Natasha. El equipo estaría formado por el Capitán América, Falcón, Wanda y Viuda Negra. Esa noche, abordaron el Quinjet y partieron hacia Lagos. Entonces Stark no vino porque Natasha se quedó en silencio mientras hablaba con el Capitán América. Está ocupado con algo, probablemente algún tipo de precaución contra esas otras 39 versiones de la Tierra, le dijo. ¿Por qué estamos seguros de que son tierras? Le preguntó. Han investigado y sondeado algunas cosas y esos planetas son idénticos a la Tierra con signos de un desarrollo de vida y civilización muy similar y a todos los efectos, son copias de nuestra Tierra. Tenía un tono solemne. Entonces, ¿en qué está trabajando? ¿En algún tipo de escudo planetario? Le preguntó Natasha a Steve. No estoy seguro, pero conociéndolo, probablemente sea una lanza. La alineación del cúmulo no indica que estemos en el centro. Estamos en las afueras del cúmulo principal, con todos los planetas orbitando alrededor de dos mundos centrales. Describió la estructura del cúmulo. Estoy sorprendido y preocupado de que las diferentes atracciones gravitacionales no hayan destruido ya por completo todos los planetas. Todo eso apunta a una fuerza externa que mantiene el equilibrio, ni siquiera sé qué tipo de poder sería capaz de hacer algo de tal escala, dijo Steve con temor en su tono. Sí, como si no tuviéramos ya bastante con lo nuestro. Con alienígenas invasores, dioses martillo, robots asesinos con inteligencia artificial y la mierda de Hydra, esto es lo que nos estábamos perdiendo, algún señor supremo cósmico experimentando con nuestro mundo, se escuchó una broma sarcástica desde el asiento del conductor. No te equivocas, Sammy, concordó Steve con Falcón. Pero tenemos que seguir adelante y Natasha dijo algo que pensó que diría Steve. Steve estaba a punto de decir eso y la miró. Natasha tenía una sonrisa pícara en su rostro. Te conozco mejor de lo que crees, Steve le dijo mientras se reclinaba en su asiento y miraba brevemente a la tranquila Wanda durante unos segundos. Wanda no había hablado desde que habían subido a bordo del Quinjet. Parecía sumida en sus pensamientos. En ese momento, Alex había estado esperando el momento adecuado para hacer su magia y vincularse con Wanda. Estaba esperando que todos se sintieran cómodos, ya que pasaría un tiempo antes de que llegaran a Lagos. Pronto llegó su oportunidad. Natasha descansaba con los ojos cerrados, Steve repasaba las instrucciones de la misión y Sam usaba su teléfono mientras estaba sentado en el asiento del piloto. El avión estaba en piloto automático. Finalmente, Wanda terminó quedándose dormida. Ahora es mi oportunidad. Un zarcillo invisible se extendió desde Natasha y lentamente se dirigió hacia Wanda. En cuestión de segundos, el tentáculo de Alex alcanzó a Wanda y se separó de Natasha. Al momento siguiente, se fundió por completo con la ropa de Wanda. Luego intentó establecer un vínculo con ella. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. La magia del caos de Wanda comenzó a volverse loca. Justo cuando Alex formó su vínculo con ella y echó raíces en su cuerpo, hubo un destello rojo que creó una ola de fuerza telequinética.
Rompió el asiento en el que estaba sentada Wanda y arrojó a Steve fuera de su asiento mientras rompía la tableta que estaba usando para leer el informe de la misión. Natasha estaba sentada en el asiento detrás de Wanda, por lo que el respaldo roto del asiento de Wanda fue lanzado a la cara de Natasha, quien apenas bloqueó el enorme proyectil con su brazo. Sam, que estaba sentado en el asiento del piloto, recibió un golpe en la cabeza en el costado. Wanda, que estaba dormida, se despertó sobresaltada cuando sintió que sus poderes se descontrolaban. Aunque rápidamente se recompuso, el daño ya estaba hecho. Nadie resultó demasiado herido, pero el brazo de Natasha sangraba después de haber bloqueado el proyectil mientras Sam había sufrido una conmoción cerebral. Sin embargo, Steve estaba perfectamente bien. Había sido mejorado con el suero del supersoldado y no era tan fácil de lastimar como Sam y Natasha, quienes, aunque estaban extremadamente bien entrenados, todavía estaban en el reino de los humanos. Natasha saltó rápidamente de su asiento y se colocó detrás de él, usando el respaldo del asiento como protección mientras tomaba una posición defensiva. Aprovechó ese momento para envolverse el brazo sangrante que había usado para bloquear el proyectil. «Wanda, ¿qué está pasando?», gritó Steve mientras también adoptaba una postura defensiva detrás de su escudo. Sam sufrió una conmoción cerebral por lo que no pudo reaccionar tan rápidamente. Lo siento. Lo siento mucho. Wanda tenía el ceño preocupado y culpable mientras se disculpaba repetidamente con ellos con pánico evidente en su voz. Natasha y Steve hicieron un breve contacto visual cuando se dieron cuenta de que la pérdida de control de Wanda fue involuntaria. ¿Estás bien ahora, Wanda?, preguntó Natasha desde detrás de su manta. Sí, y lo siento mucho. No sé qué pasó. Estaba dormida y de repente, mis poderes empezaron a descontrolarse y intentaba explicarlo con pánico en su tono. Está bien, Wanda. Los accidentes ocurren, Steve comprendió la situación y no culpó a Wanda por ello. Sus poderes se volvían inestables de vez en cuando sus emociones se intensificaban, así que no estaba precisamente sorprendido por esto. Era inesperado, pero no era un gran problema. La situación no era mala, ya que el avión no sufrió daños y nadie resultó herido de gravedad, por lo que continuaron con su misión después de hablar con Wanda. Maldita sea, no me esperaba esto. Alex sudaba por dentro. Se había dado cuenta de que la magia del caos que poseía Wanda era muy sensible a las entidades extrañas y lo había detectado. El estallido telequinético fue una reacción defensiva de su magia del caos contra la entidad invasora. Alex era básicamente una entidad extraña que se estaba inmiscuyendo en su cuerpo y terminó activando el mecanismo de defensa. Si hubiera intentado vincularse con Wanda después de que ella hubiera tenido algo de práctica y dominio inicial sobre su magia del caos, entonces las cosas habrían sido mucho más difíciles. Probablemente ella lo habría detectado fácilmente, mucho antes de que él tuviera la oportunidad de tocarla. Gracias a Dios que no retrasé esto. Ella es muy nueva en sus poderes y cree que no es más que telequinesis básica y control mental, pero la magia del caos es mucho más. Él sabía del verdadero potencial de los poderes de Wanda. La Bruja Escarlata es uno de los seres más poderosos del multiverso Marvel. En un momento dado, eliminó a todos los mutantes de la faz de todo el multiverso con 3 palabras. Todo lo que le bastó fue decir no más mutantes y deformó la realidad para que los mutantes ni siquiera existieran. No solo en la Tierra, 616, sino en todas las versiones de la Tierra. La Bruja Escarlata deformó por completo la realidad de todo el multiverso con 3 palabras. Y luego incluso lo arregló. Volvió a cambiar la realidad en todo el multiverso. House of M fue una locura total y pensó Alex mientras recordaba lo poderosa que es Wanda en los cómics. Es cierto que se trataba de un escenario muy específico en el que se cumplían bastantes condiciones. Pero hablaba del enorme potencial que realmente tenía Wanda. A continuación comprobó su estado. Estado. Host 4. Nombre. Wanda Maximoff, Bruja Escarlata. Tasa de vinculación. 0%. Poderes. Físico humano bajo. Magia del caos, inactiva. Sí, eso tiene sentido, todo lo que ha hecho es usar telequinesis y magia mental básica. No es ni un solo punto porcentual de lo que la magia del caos puede hacer. Wanda tenía sus manos alrededor de sus piernas y su cabeza enterrada en sus rodillas mientras meditaba y se sentía culpable por lo que acababa de suceder. Oye, y Natasha se acercó a ella y se sentó a su lado. Wanda no respondió. Está bien, Wanda. No fue tu culpa. ¿De acuerdo? Trató de consolarla. Solo soy una carga. El estado mental de Wanda era un poco inestable. Por supuesto que no. Eres muy fuerte. Vienes con nosotros por 2 razones. La primera es para ganar experiencia y la segunda es que eres nuestro peso pesado. Yo, Steve e incluso Sam. Podemos encargarnos de casi cualquier situación normal que queramos. Pero si terminamos chocando contra un muro infranqueable, te necesitaremos, ¿de acuerdo? Eres muy importante y estás lejos de ser una carga. Nat se sintió como si estuviera cuidando a Wanda.
No tienes que consolarme, Nat, y entiendo que necesito tener un mejor control sobre mis poderes. El tono de Wanda era impotente, pero también tenía convicción. Nat no dijo nada y le puso una mano en el hombro como muestra de apoyo antes de dejarla. Capítulo 14. Lagos. Después del pequeño incidente del Kinghead, las cosas sucedieron de manera similar a como en la película. Su misión era evitar que Rumlow, un agente de Hydra, tuviera acceso a algo que se estaba desarrollando en un laboratorio en Lagos. Finalmente descubrieron que era un arma biológica. El equipo de Rumlow se infiltró en el laboratorio. Falcón, el Capitán América y Wanda fueron el equipo de asalto mientras Natasha estaba en reconocimiento. El Capitán América entró al edificio mientras Wanda y Falcón despejaban a la gente afuera del edificio. Aunque llegó un poco tarde, ya que Rumlow salió del edificio antes de que Cap pudiera llegar hasta él. Rumlow escapó del edificio mientras 10 agentes más de Hydra lo respaldaban. Iban a huir en un vehículo blindado. Fue entonces cuando entró Natasha. Jaja. Ella tendió una emboscada a un tipo con un golpe de precisión en la nuca y lo incapacitó. Al mismo tiempo, le disparó a otra persona con una pistola eléctrica. Se agachó para esquivar el ataque de una persona mientras le golpeaba las piernas mientras le aplicaba una descarga eléctrica al tipo que se acercaba por detrás. Golpeó en el cuello al tipo que acababa de caer frente a ella para incapacitarlo. 4 abajo, faltan 6 más. En ese momento, 3 hombres se habían acercado a ella. Ella escapó de su asedio usando el capó de su vehículo blindado como trampolín para patear a uno de los hombres en la cara, dejándolo inconsciente. Luego, aprovechó el impulso generado por la patada para deslizarse hacia el otro lado del capó del vehículo. Había otra persona que se acercaba a ella desde la parte delantera del coche mientras ella se dirigía hacia el otro lado. Ella envolvió su pierna alrededor del cuello de ese tipo y lo volteó mientras saltaba del capó del coche, inmovilizándolo y dejándolo inconsciente. Para entonces, otros 2 tipos ya se habían acercado a ella y tuvo que entrar en un combate cuerpo a cuerpo con ellos. Esquivó sus golpes mientras intentaba contraatacar y buscar una abertura. En cuestión de segundos encontró una abertura y paró el golpe de uno de los tipos mientras redirigía el ataque del otro hacia el tipo que acababa de parar. Esto creó una oportunidad para que ella apuñalara a uno de ellos en el cuello usando una navaja de bolsillo mientras usaba su brazalete taser para noquear al otro. Al ver que los 2 últimos tipos estaban a punto de acercarse a ella, abrió la puerta del coche en la cara de uno de ellos, desorientándolo por un segundo y aprovechando ese momento para disparar un proyectil taser de su pulsera a la cara del tipo. Sin parecer importarle su propia vida, el último tipo se acercó a ella con una carga enloquecida. Nat usó su propio impulso contra él mientras se deslizaba alrededor de la cabeza del chico y lo desequilibraba, haciéndolo caer de cara al duro piso de concreto con un estruendo. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Durante todo ese tiempo, Rumlow había estado buscando una oportunidad para emboscarla. Le había permitido eliminar a todos y cada uno de sus hombres solo para tener la oportunidad de atraparla. Aruk. La agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Nat se dio la vuelta y le golpeó el brazo en un punto de relajación muscular particular, lo que debería haberle hecho perder el control. Pero después de golpearlo 3 veces sin éxito, cambió de táctica y golpeó sus piernas, tratando de desequilibrarlo mientras lo torcía para usar su propia fuerza contra él. Ella logró que él aflojara su agarre en su cabello ya que tuvo que liberar su mano para equilibrarse, pero no se cayó. Mientras Rumlow intentaba equilibrarse, ella utilizó su brazalete taser para golpearle el cuello con la esperanza de dejarlo inconsciente. Fue entonces cuando Alex intervino, amplificó la descarga muchas veces mediante el uso de 9 manipulación básica del rayo. Aruk. Rumlow cayó al suelo. Ah. El shock no solo lo sintió Rumlow, que quedó incapacitado, sino también Natasha. Como Alex había usado su brazalete como medio para descargar una gran cantidad de electricidad, también se quemó y se puso extremadamente caliente. Natasha se dio cuenta de que se había estropeado después de esa descarga eléctrica tan fuerte y que estaba muy caliente. Se lo quitó lo antes posible y lo tiró. Después de eso, su muñeca sufrió algunas quemaduras leves. Ella estaba muy sorprendida por el mal funcionamiento del brazalete. Era la primera vez que sus armas hacían algo así. Aunque la ayudó, tenía curiosidad por saber qué había pasado. Pero no tenía tiempo para pensar en el brazalete roto. Tenía que llamar a su equipo. Estaba viendo que el shock solo había afectado a Rumlow durante unos segundos y que ya se estaba levantando. Comprendió que él debía haber usado alguna versión del suero del supersoldado fabricado por Hydra, por lo que no iba a ser rival para él en combate directo. Necesitaba refuerzos. Chicos, tengo a Rumlow. Necesito refuerzos, dijo por el intercomunicador. Justo cuando terminó, Rumlow ya se había levantado y estaba a punto de atacarla.
En ese momento, el Capitán América había salido del edificio a un balcón y era visible para Natasha. Al ver que Rumlow se estaba levantando con Natasha luciendo bastante maltratada, saltó desde el 5.º piso mientras usaba su escudo como amortiguador para la caída. Rumlow ya había atacado a Natasha mientras ella apenas se defendía de su ataque. Ella ya se había dado cuenta de que había sido mejorado con algún tipo de imitación de suero de supersoldado y se mantenía a la defensiva, tratando de ganar tiempo hasta que llegaran los demás. En cuestión de momentos, Steve tendió una emboscada a Rumlow, que estaba a punto de asestarle un puñetazo en el abdomen a Natasha, y le golpeó las piernas. Cap era una bestia muy diferente a Natasha. Su golpe hizo que Rumlow cayera al suelo. Cuando Steve comenzó a enfrentarse a Rumlow en un duro combate cuerpo a cuerpo, Natasha pensó que podía tomar un respiro durante unos segundos antes de respaldarlo, pero no tenía ese lujo. Del vehículo blindado en el que se había fugado Rumlow salieron 4 hombres más, probablemente los últimos de los asaltantes. Natasha suspiró exasperada mientras se enfrentaba a ellos. Afortunadamente, un pájaro volador llegó a tiempo y la ayudó a salir de la situación atacando a 2 de las personas. Era Falcón. Había llegado corriendo después de que él y Wanda se deshicieran de todos los que estaban allí. Wanda también estaba en camino. Sam y Natasha acabaron rápidamente con los 4 últimos agresores restantes. Luego se centraron en la pelea de Rumlow y Steve. «¿Vienes conmigo?». Rumlow tenía una mirada malévola en su rostro mientras presionaba el botón en su mano. Hacer clic. Al instante, una gran bola de fuego apareció frente a la cara del Capitán América mientras Rumlow se vaporizaba por completo. Sin embargo, parecía haberse quedado atascada en su lugar, ya que había un brillo carmesí que parecía contenerla. Era Wanda. Había logrado contener la explosión con mucha dificultad, como lo demuestra la expresión de su rostro. Ella hizo lo mejor que pudo para lanzar la explosión hacia arriba, ya que no sabía cuánto tiempo podría contenerla. Alex decidió intervenir nuevamente porque no quería que la destrucción del centro de investigación recayera sobre Wanda. Aún había gente allí. Él no quería que sus muertes pesaran sobre su conciencia. Wanda no se sentía diferente, pero Alex canalizó su nueva habilidad afinidad mágica débil que había obtenido al vincularse con Wanda. Intentó aumentarla con la magia del caos de Wanda mientras intentaba mejorar sus habilidades para poder canalizar más magia. Aunque esto creó una mayor carga en el cuerpo de Wanda, ella pudo contener la explosión el tiempo suficiente para llevarla al cielo despejado antes de dejar que explotara por completo. Sin embargo, en el momento en que liberó la explosión, se desmayó y sangró por la nariz. La canalización inadecuada y el esfuerzo excesivo habían sido demasiado para su físico. La razón principal fue que Alex no había tenido tiempo de aumentar su cuerpo aún. No pudo mejorar sus estadísticas básicas porque no había tiempo. A diferencia de lo que ocurre en la película, Natasha había podido defenderse al menos un rato de Rumlow. Esto no se debía solo a que la pistola eléctrica era más potente, sino también a que la había potenciado ligeramente la noche anterior. Había suprimido la 9 mejora del anfitrión, ya que no quería que pareciera inusual en tal situación. Que Natasha pudiera repentinamente vencer a un tipo que ha sido mejorado más allá de los niveles humanos parecería muy sospechoso. Lo mismo le ocurrió a Wanda. Había suprimido la habilidad porque necesitaba que ella tuviera una reacción normal al ejercer demasiado sus poderes. Natasha recogió a Wanda mientras miraban la enorme explosión en el cielo. «Vamos, Steve, Sam, Wanda necesita ayuda», gritó Natasha para que se trasladaran a la casa segura. «Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.